Papá se va y nos abandona. Esta niña siempre va a crecer con esa falta de padre. No sabe muy bien a qué dedicarse, en los trabajos no la respetan. La oveja negra es la que ha venido a sanar el clan familiar. Todos son médicos y tú eres pintor. Eres la oveja negra. Esta es la persona más importante del clan. Priscila Barrera, neuropsicóloga clínica con 13 años de experiencia, maestra de registros akáshicos, accede al mapa profundo de heridas, patrones y lealtades familiares que sus pacientes llevan años repitiendo sin saber por qué. Con su metodología que integra constelaciones familiares, regresiones e hipnosis, trabaja donde la terapia convencional aún no llega. Yo la primera vez que acudí a unas constelaciones familiares, sinceramente dije, ¿qué hacen? ¿Qué les pasa? O sea, yo salí horrorizada la primera vez. Bueno, pues la segunda vez que fui, empecé a sentir una fuerza que no era mía, empecé a caerme al suelo. Ahí fue cuando yo dije, bueno, esto merece ser investigado. Ella se quiere quedar embarazada y no lo consigue. Aquí atrás hay una ancestra que perdió a su bebé. Hasta que tú no te quedarás embarazada. Esto hay que trabajarlo en constelación familiar. La capacidad de sanación y la profundidad a la que llegamos, yo no llegaba con mis terapias convencionales. He tenido mujeres que han estado años sin pareja. Hacíamos la constelación y eso que estábamos trabajando se terminaba. ¿Qué sucede más adelante en estas relaciones que están totalmente desequilibradas? Que el que se va y el que es infiel es él. ¡Oh! ¿Y por qué? Porque ¿Alguna vez has sentido una tristeza que no es tuya o un miedo que no explicas por qué razón lo sientes, lo vives y lo experimentas a diario? Y un patrón a lo mejor que se repite en tus relaciones, en la salud, en el dinero, que por más que medites, reflexiones, interiorices muchas cosas, no se va, no se resuelve. ¿Qué pasa si te dijera que a lo mejor todo eso que tú sientes no viene de ti, no es tuyo, y que tiene mucha relación con tu abuela, con tu bisabuela, con tus ancestros, y que hay una manera de desenredar ese nudo para romper esos patrones? Hoy tengo a una invitada que nos va a explicar cómo funciona todo esto. Ella es neuropsicóloga clínica que en algún momento de su carrera entendió que la ciencia no logra explicar todo lo que sucede a nivel sistémico, a nivel familiar, y profundizó en muchas otras áreas que hoy vas a entender bien qué es, y nos va a ayudar pues eso, a desenredar ese nudo, a entender esos patrones, a conocer qué sucede en nuestro sistema familiar con mamá, con papá, y cómo podemos integrarlos para tener una vida mucho más plena y vivir la vida a lo grande. Con eso doy la bienvenida a nuestra querida Priscila Barrera a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás, Priscila? Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí contigo y para mí es un honor que me hayas invitado. Para mí es un placer, o sea, ya te vi entrar por esta puerta y dije, bueno, aquí va a haber mucho movimiento, mucha reflexión y mucha transformación también de todo lo que nos vayas a compartir hoy. Así que, si te parece, antes de arrancar, le vamos a pedir una cosita a la audiencia, ¿vale? Vamos a pedirle que cierren por un momentito los ojos, ¿vale? Bueno, si estás conduciendo, obviamente no hagas este ejercicio, ¿vale? Pero simplemente que pienses, ¿no? Un momento en tu historia familiar, pienses en tu abuela, en tus abuelos, a tu madre, a tu padre, y logres identificar algún patrón que se repite, ¿sí? Un patrón de dolor, de miedo, de tu relación con el dinero o en tu pareja, alguna similitud que veas entre todos ustedes, entre todo tu círculo familiar. No necesitas pensar demasiado, simplemente reconócelo, identifícalo y escríbelo en los comentarios, porque creo que empezar a identificar ese patrón ya es parte del proceso de desenredar ese nudo, ¿no? Es parte del proceso ya de sanación. Así que te vamos a pedir que lo escribas en los comentarios porque estoy segura que aquí vamos a hablar de algo que te está pasando a ti. Vamos ya con ese ejercicio, si te parece, ¿no? Empezamos fuertes. Sí. Priscila, para arrancar, quiero entender un poco más de ti, porque tú tienes una carrera profesional amplia, tú eres psicóloga, neuropsicóloga, también creo que me dijiste que estudiabas también algo de psicología forense, sí, ¿no? Sí, soy perito forense. Perito forense, o sea, eso es profundo, ¿no? ¿Qué ha pasado en tu vida, en tu carrera profesional, que viste que lo que habías estudiado no era suficiente para entender
todo este mundo complejo que nos pasa por dentro? Pues mira, yo tuve una crisis alrededor del año 2017-2018 que se juntó una crisis profesional y personal a la vez. Lo que sucedía era que yo soy una persona muy estructurada, yo tenía pacientes cada día y algunos de ellos, después de haberles aplicado todas las teorías, terapias, estrategias que los psicólogos sabemos, aún continuaban con ese dolor, aún continuaban llevando aquello que les pesaba. Personas a lo mejor con depresión de hace años, personas con ansiedad, personas que a lo mejor pues en el amor no les iba bien, venían a consulta, hacíamos las sesiones y llegaba un punto en el que yo decía, bueno, esta persona ya debería estar bien, ya hemos hecho todo lo que hay que hacer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no termina de curarse, de sanarse? Esto fue algo muy profundo para mí, el darme cuenta de que algunas personas no sanaban en su totalidad. Entonces yo me planteé muy bien, dije, yo no he estudiado psicología para esto, yo no soy psicóloga para que algunas personas, me da igual si es una o dos, no se sanen en su totalidad. Yo no he estudiado para esto. Entonces tuve una crisis incluso de replantearme de verdad mi carrera profesional. Digo, bueno, si esto es todo, yo no quiero esto, ¿vale? Entonces, a la vez, yo estaba sufriendo una crisis personal de pareja importante. Yo veía que también se repetían patrones en mi vida personal. Entonces yo decía, bueno, es que algo está pasando, algo me estoy perdiendo, tiene que haber algo más. Ahí fue cuando, en esa ruptura conmigo misma, a nivel personal y profesional, pues una vez se me presentó la posibilidad, una persona me dijo, ¿has oído hablar de las constelaciones familiares? Para nada había oído nunca hablar de esto, ¿no? Yo era una persona que únicamente pues tenía en cuenta lo que me decían los libros, ¿no? Lo que había aprendido en la universidad, la ciencia, era muy estricta con esto. Y dije, bueno, pues en ese momento, ¿no? De como muchas personas lo llaman y lo llamamos, en esa noche oscura del alma que se llama, dije, bueno, pues voy a ver, ¿no? Entonces yo la primera vez que acudí a unas constelaciones familiares, sinceramente dije, no, esto no está bien, la gente no está bien, o sea, ¿qué hacen? ¿Qué les pasa? O sea, yo salí horrorizada la primera vez, ¿eh? Dije, madre mía, qué locura, ¿no? Y la segunda vez, porque volví a ir una segunda vez porque me dijeron, a lo mejor no has conectado bien con la herramienta, vuelve a ir, míralo otra vez. Y bueno, yo soy una persona que investigo, me gusta probar, me gusta ver. Para tener una idea y un concepto sobre las constelaciones familiares suficientemente amplio, dije, bueno, voy a volver a ir a ver. Bueno, pues la segunda vez que fui, la persona que iba a constelar, estaba el constelador y una chica que se sentó a contar, bueno, su historia personal, quería constelar problemas que tenía en la pareja y me eligió a mí como representante de ella, ¿no? Me dijo, bueno, pues yo quiero que ella haga de mí. Las personas que ya hayan constelado sabrán que esto funciona así. Y yo cuando salí dije, bueno, pues voy a salir, me voy a poner de pie, la chica me eligió. Empecé a sentir una fuerza que no era mía, empecé a caerme al suelo. Mi cuerpo empezó a perder fuerza por sí solo. Nadie me había hecho nada, nadie me había dado nada y no había pasado nada, únicamente que esa chica me dijo, quiero que me representes. Entonces empecé a caerme, a perder fuerza y me quedé como en el suelo, como si fuera un ovillo. Y yo en mi cabeza estaba pensando, ¿qué haces? Levántate de aquí, ¿no te da vergüenza delante de la gente? O sea, Claro. mi mente, mi razón, o sea, ahí tuve un choque muy fuerte porque dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no lo puedo controlar? ¿Y qué hago yo aquí abajo? Todo el mundo tan normal. El constelador dijo, bueno, tu alma se siente así ahora, te sientes muy pesada, y estaba explicando, ¿no? Ahí fue, Marian, cuando yo dije, me estoy perdiendo algo muy importante, porque yo soy una persona muy racional y a mí aquí nadie me ha hecho nada, simplemente esa chica me transmitió su energía y solamente me tocó, me dijo, tú eres yo. O sea, porque tú no sabías nada de su familia o Nada, absolutamente. Y Es que yo simplemente no había visto, empezaste a sentir cosas que luego ya he podido identificar, ¿no? Como... nunca había visto a esa chica, jamás. Ok. No sabía nada de ella. Entonces, eso fue lo que sucedió. O sea, yo empecé a sentir ese peso en mi cuerpo, una energía que no sabía de dónde venía, algo, y empecé a quedarme pues en el suelo, empecé a sentirme triste
incluso me daban ganas de llorar. Eran sus emociones, era su tristeza transmitida en mi cuerpo. Ahí fue cuando yo dije, bueno, esto merece ser investigado. Esto mínimo tengo que ver qué está pasando aquí. A partir de ahí fue cuando yo empecé a descubrir este mundo espiritual, constelaciones familiares, registros akáshicos, canalización, vidas pasadas. Ahí empecé ya a estudiar por mi cuenta y con algunos maestros que he tenido importantes y ver realmente qué está pasando en el otro lado. Así fue exactamente. Qué interesante. Y claro, o sea, me imagino que también ha sido un shock para ti, ¿no? Porque llevas años estudiando, haciendo una carrera y descubrir un mundo que nadie te había enseñado y que o sea, a partir de ahí tuviste un cambio en las personas en las que tratabas. O sea, ¿cómo empezaste a encarar eso en tu práctica profesional? Claro, aquí viene la segunda parte, ¿no? Claro. Y la segunda parte es, bueno, voy a aplicar esto que estoy aprendiendo en mis pacientes. Entonces empecé a aplicarlo en algunos pacientes con los que ya habíamos probado todo, ¿vale? Ya habíamos probado todo tipo de terapias, habíamos probado, bueno, pues un montón de formas, ¿no? De herramientas, estructuras. Y empecé a ofrecerles esto. ¿Qué te parece si hacemos esto? Una constelación familiar. ¿Qué te parece si indagamos en tu genograma? Vamos a buscar qué está pasando más profundo. Y las personas me decían, vamos a ello. La capacidad de sanación y la rapidez de sanación y la profundidad a la que llegamos, yo no llegaba con mis terapias convencionales. Ahí, cuando yo empecé a ver que las personas, eso que llevábamos tratando en consulta tanto tiempo, que te puedo hablar perfectamente de un año, las personas que nos estén viendo nos pueden escribir en los comentarios cuánto tiempo han estado en terapia convencional. No estás una sesión ni dos, y puedes estar años, ¿no? Y aún así no llegar al origen. Entonces yo empecé a aplicar esto y vi la rapidez y la profundidad y que a lo mejor al hacer la constelación, al mes o 2 meses, así, la persona me decía, por fin me he quitado esto, ya se me ha pasado, ya no me siento tan deprimido. O por ejemplo, he encontrado una persona, una pareja, he tenido mujeres que han estado años sin pareja. Y querían sanar esa tener, parte. Efectivamente, okay. O tener pareja, ¿no? O que a lo mejor encontraban parejas y les duraban pues 1 semana, 2 semanas, no entendían por qué siempre la pareja se va. Hacíamos la constelación y como por arte de magia, esa persona, eso que estábamos trabajando, se terminaba. Pero realmente no es magia como tal, ¿no? O sea, no hay un magia, trabajo donde no. logras entender qué es lo que pasa con tu sistema, logras tener un Pero nivel, fíjate, sí. Marian, no es solo entender lo que pasa con mi sistema, porque entender se entiende con la razón y eso no sirve. No es entiendo lo que pasó, es descubro lo que sucedió. Los secretos familiares y los trabajo a nivel corporal. El trauma se guarda en el cuerpo, no en la mente, ¿vale? Entonces, la constelación familiar no es únicamente, vale, a mi abuela le sucedió esto y por eso a mí me pasa esto. Vale, ya lo entiendo. No es suficiente con que tú sepas lo que sucedió. No, hay que darle un lugar, hay que hacer un trabajo, hay que posicionarse con tu cuerpo, ¿vale? Hay que ir a ese lugar, hay que ir a ver a esa ancestra, qué le pasó, qué le sucedió, que lo cuente, que lo diga, ir a verla, honrarla, devolverle su lugar. Y eso no se hace solo entendiendo, ¿no? Para eso son las constelaciones familiares. Y cuando no sé mi historia familiar, o sea, ¿cómo puedo usar esta herramienta de constelación familiar cuando no tengo información? O sea, a nivel consciente estoy hablando, ¿no? Espera, antes de seguir, llevo años entrevistando a los mayores expertos en diferentes áreas: salud, emociones, relaciones, dinero, espiritualidad, propósito, y me di cuenta de que toda esa sabiduría se estaba quedando como en episodios sueltos. Así que decidí juntarlo todo y unirlo con mi propia historia de transformación y escribí un libro. Se llama Vive a lo Grande y está disponible en todas las librerías de España o de manera digital en cualquier parte del mundo. Si sientes que estás sobreviviendo en tu vida y quieres empezar a vivirla de verdad, quieres empezar a construir una vida a lo grande, entonces este libro es para ti. Puedes escanear el código QR que aparecerá ahora en pantalla o ir al enlace que encontrarás debajo de este vídeo y hacerte con él. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Y cuando no sé
mi historia familiar, o sea, cómo puedo usar esta herramienta de constelación familiar cuando no tengo información, o sea, a nivel consciente estoy hablando, ¿no? Aquí viene la parte ya de los registros akáshicos. Los registros akáshicos nos van a decir todo aquello que tú no sabes. La canalización de la persona que te hable los registros es donde vas a poder ver qué secretos familiares hay. Okay. En la constelación también se pueden saber, ¿vale? Imagínate que tú vas a constelar, pues que no te puedes quedar embarazada. Uh-huh. No me puedo quedar embarazada, no sé por qué, llevo años, voy a todos los médicos, no me dan respuestas. Vas a la constelación y el constelador va a sacar ese problema a través de una persona, ¿vale? Va a representar tu problema con una persona. Esa persona se va a empezar a comportar sin conocer de nada, ni saber nada de tu historia, se va a empezar a comportar de una determinada manera. Quizás lo que suelo ver mucho en constelaciones es que la persona que sale se echa a llorar. Es una ancestra que perdió un niño. Tú no lo sabes, nadie te lo ha contado, pero la constelación, el campo sistémico, te lo muestra. Te está mostrando cómo esa ancestra sale llorando. Y es una persona que no conoce de nada a tu abuela ni a tu tatarabuela. ¿Y hay alguna explicación de lo que significa el campo sistémico? O sea, ¿hay alguna investigación que diga cómo funciona eso? Bueno, está la terapia sistémica que está avalada científicamente, donde sí. Bueno, pues ahí se estudia el trauma transgeneracional, se estudia el genograma. Entonces, el campo sistémico lo que te está diciendo es que la persona no está sola, no naces y ya está, sino que estás unida a un sistema familiar de origen y todo lo que tú traes se está reflejando en ti. Hay estudios científicos del trauma transgeneracional donde se hacen evaluaciones a los nietos de las personas que estuvieron en el Holocausto. Uh-huh. Esas personas, esos nietos que no han estado nunca en el Holocausto, presentan síntomas de trastorno de estrés postraumático sin haber estado ahí. Entonces, ahí tenemos una de las razones de por qué estoy heredando lo de mis ancestros. Interesante. Vale, ¿y de cuántas generaciones atrás podemos estar arrastrando esos traumas? Infinitas generaciones. Infinitas generaciones. O sea, esto no tiene límite. Incluso de tus vidas pasadas, por supuesto. No hay límite. O sea, tú puedes estar cargando algo de tu madre, tu abuela o de hace 10 generaciones atrás. Si es algo muy traumático, lo vas a estar cargando. Da igual. Bueno, Priscila, ya nos estás poniendo aquí como en onda para poder profundizar en esto. Cuéntanos qué nos podemos esperar en esta conversación, porque has traído algunos muñequitos aquí y seguro la gente se está preguntando, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a abordar durante esta entrevista para entender todo este conocimiento tuyo que llevas trabajando años? Pues mira, lo primero que me gustaría hacer es una analogía que creo que la gente va a entender muy bien, ya que hemos estado hablando ya de psicología, espiritualidad, y te voy a contar algo. Mira, imagina que tú tienes un árbol, un naranjo en tu jardín. Es un naranjo que es precioso, brillante, te da unas naranjas preciosas, pero un día te levantas y te das cuenta de que ese naranjo tiene una hoja marchita. Entonces tú te acercas a él y miras esa hoja y la cortas perfectamente con el filo perfecto y dices, bueno, ya está. Pasan unos días y el naranjo sigue perfecto. Pero después te vuelves a levantar una mañana y ya te encuentras una naranja que está podrida. Entonces coges esa naranja, la retiras, la quitas y dices, bueno, algo está pasando, ¿no? Algo le pasa a este árbol. Entonces, bueno, pues vas a la tienda, compras el mejor fertilizante, le preguntas al jardinero a qué hora debo echarlo, cuánta cantidad, mides exactamente los mililitros y le echas el fertilizante, a ver. Pero pasan los días y siempre te estás encontrando una hoja marchita, una naranja podrida. Siempre hay algo. Y te preguntas si lo estoy haciendo todo. ¿Le he podado? ¿Le he echado este fertilizante? ¿Sigo estrictamente las instrucciones del jardinero? ¿Qué le está pasando al árbol? Y un día te levantas y el árbol se ha caído completamente. Te acercas y ves en la raíz un hongo. Resulta que la raíz estaba negra. La espiritualidad nos enseña a ver ese hongo del árbol antes de que se caiga. Y la psicología, los síntomas, te enseñan esa hoja marchita, esa naranja podrida. Eso es lo que te está enseñando la psicología.
Entonces esta analogía del árbol es muy bonita para que la gente pueda entender que la psicología convencional es importante porque ahí tú llegas y tienes unos síntomas. Hay una depresión, hay una ansiedad, pero por mucho que el psicólogo convencional te ayude a entenderlo, hables con él, hagáis ejercicios, el hongo sigue ahí y un día el árbol se cae. Gracias a los registros acásicos, las constelaciones, podemos ver el hongo antes de que el árbol se caiga. Entonces, esta analogía me gusta siempre pues contarla para que la gente entienda que no es algo separado, sino que la ciencia y la espiritualidad deben ir juntas porque se apoyan la una a la otra. El árbol eres tú, el hongo es tu familia de origen, tu sistema, todos esos secretos familiares, todos esos duelos que no se hablaron, todos esos abusos que se sufrieron, ahí está el hongo. Y tú estás cargando con los síntomas, que es esa hoja marchita. ¿Vale? Entonces esto es importante para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. ¿Vale? Hay otra cosa también importante de la que me gustaría hablarte y es de nuestro niño interior. Voy a meterme ya un poquito más en este tema porque hay muchas personas que piensan que lo que nos pasó de niños o de niñas ya no tiene ahora ningún efecto. Lo olvidé, ya pasó. No, ¿vale? Tú cuando actúas desde tu herida no eres tú, es tu niña o tu niño interior que está manejando tu vida, ¿vale? Entonces yo trabajo mucho con el niño interior. Una de las cosas que me llevó también a trabajar la niña interior fue mi propia vida, ¿no? Mi propia infancia. Y te cuento algo. Cuando, por ejemplo, se olvidaban de venir a recogerme al colegio y yo me quedaba horas y horas en la puerta esperando, con 6, 7 años y se hacía de noche y nadie venía, a esa niña nadie le dijo esto, pero lo aprendió sola. Aprendió que la pueden abandonar, que no es suficientemente importante para que vengan a buscarla y que en cualquier momento se puede quedar sola. Y eso, cuando he sido adulta, me ha afectado, por ejemplo, en mis relaciones de pareja, cuando a lo mejor mi marido se retrasaba 5 minutos o 10, yo pensaba que ya no iba a volver. Oh, wow. Pero eso no lo pensabas racionalmente, ¿no? Era seguro es un sentimiento de ansiedad muy fuerte que te entra y no sabes por qué. Y todo esto pues ya lo he ido descubriendo con el tiempo. ¿Por qué yo ahora me siento así si solo son 5 minutos de retraso? ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, yo tenía que esconder a mi madre en un armario con llave para que su pareja no la agrediera y mamá llegaba y me decía, escóndeme aquí y ciérrame con llave. Esa niña nadie le dijo nada, pero aprendió que tenía que salvar a mamá, que la vida de mamá dependía de ella y que era muy importante cuidarla. Pero nadie se lo dijo. De adulta, ¿qué ha sucedido? Que yo he sido la mamá de mi mamá. Yo la he cuidado, la he salvado, la he protegido. O cuando, por ejemplo, mi padre me abandonó o nos abandonó cuando yo tenía apenas 1 año, a esa niña nadie le dijo nada, pero esa niña aprendió que el hombre se va, que no es suficiente para papá y que en cualquier momento, como en el tema del abandono, pues pueden volver a abandonarla. ¿Vale? Entonces eso en mi vida adulta también me ha influido mucho en tener una dependencia emocional de mis parejas importante, de no poder separarme de esa persona, de querer siempre estar con esa persona, de que en el momento que se alejaba me entraba ansiedad. Y muchas mujeres que estén viendo el podcast, que nos lo escriban en los comentarios si esto realmente les ha pasado. Entonces, con esto que te cuento, que la niña interior, el niño interior, es un arquetipo muy importante, yo te diría que el número 1, el primero, pero ¿sabes qué me di cuenta? Que no solo yo había vivido eso, mi madre también, mi abuela también, mi bisabuela también. ¿Lo descubriste? Estudiando mi propio genograma. Claro, yo no soy la primera a la que abandonan. Yo no soy la primera que se queda sin papá. Mi mamá no es la primera mujer agredida por un hombre en mi familia. Entonces, al ver que todo esto era, vamos a decirlo así, porque se nombra así, una maldición familiar. Sí, justo. Muchos lo describen así, ¿no? Parece que esta familia está maldita, ¿no? Es una maldición. Sí. Yo digo, wow, que no soy la primera, que no soy yo aquí especial, que no soy la primera a la que le pasa esto, que esto es una información que trae ya mi sistema, mi familia. Hay una información que se está transmitiendo de generación en generación, que es
Las niñas pueden ser abandonadas, las mujeres deben ser maltratadas. Por ejemplo, con el tema del dinero, que es un tema que todo el mundo le gusta hablar de ello, también había una maldición familiar, ¿no? En mi familia, por ejemplo, se han dado todos. Gracias a eso he podido investigar muy en profundidad el genograma familiar y ver, como te decía, que no era yo la primera, que es que esto ya venía de atrás. A ver, cuéntanos, Priscila, ¿qué es el genograma familiar? O sea, cuéntanos con lujo de detalles qué es y cómo podemos, o sea, nosotros también aplicarlo en nuestra vida, ¿no? Pues mira, todo el mundo que nos esté viendo y que lo puede hacer, puede coger un papel y un boli. Y lo que tiene que hacer simplemente es empezar a escribir el nombre de su abuela y de su abuelo, tanto paterno como materno. Muy bien. Cogemos una hoja, pues mi abuela se llama María y mi abuelo Pepe. Y por parte de papá, pues mi abuelo se llamaba tal, tal. Hagámonos estas preguntas. ¿Qué sé de mis abuelos? ¿Qué no sé de mis abuelos? ¿Tuvieron escasez económica? ¿Tuvieron abortos? ¿Mi abuela tuvo abortos? ¿Alguna de ellas? ¿Cómo se llevaban entre ellos? ¿Había amor? ¿Eran infieles? ¿Sabemos si hubo alguna infidelidad? ¿Hubo muertes traumáticas? ¿Hubo suicidios? ¿Hubieron hijos que murieron con algún accidente? Todo esto lo vamos a empezar a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Qué sé de mi sistema y qué no sé? Empezando por los abuelos. Y luego vamos a ir bajando. Empezamos por los abuelos. El que sepa los bisabuelos puede empezar por bisabuelos, por supuesto. Aquí nos encontramos los dos casos. Personas que no saben nada de su sistema familiar y personas que saben mucho. Perfecto. Todo está bien y todo se puede sanar aunque no sepas, ¿vale? Si no sabes nada, dejas el espacio. No sé nada, ¿vale? Pongo una interrogación. Eso es muy importante, muy llamativo. A partir de ahí voy viendo, ¿vale? Y bajo. ¿Por qué se conocieron mamá y papá? ¿Se conocieron por casualidad? No, mamá y papá traían las mismas heridas. Y cuando hagas el genograma, cuando hables de tus abuelos paternos y maternos, te vas a dar cuenta en qué se parecen. Y vas a ver unos parecidos increíbles, ¿no? Yo cuando hago con mis pacientes su genograma lo vemos. ¿Cuántos hijos tuvo la abuela, incluidos abortos o niños muertos? ¿Cuántos hijos tuvo la otra abuela? Tantos, los ponemos. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué puesto ocupa mi mamá? Mi mamá es la primera, es la segunda, es la última. ¿Qué puesto ocupa mi papá? ¿Es el primero? ¿Es el segundo? ¿Es el último? Eso es lo primero. Más preguntas. ¿Cómo fue la infancia de mis padres? Importantísimo. ¿Se sintieron queridos por sus padres, por mis abuelos? ¿Se sintieron amados o no? ¿Tuvieron que hacerse cargo de sus hermanos? Estas preguntas son muy importantes. Y ya podemos hacer algo más específico. Okay. Si, por ejemplo, yo quiero saber qué pasó específicamente con el dinero, voy a preguntar esto a mi genograma. Cuando yo coja la hoja y el bolígrafo, el genograma me va a hablar solo. Te lo va a decir. En cuanto tú empieces a escribir, ¿qué relación tiene mi familia con el dinero? Y te va a salir, pues hubo alguien que nos estafó, o a mi abuelo le estafaron, o mi abuelo robaba, o mi abuelo tuvo mucho dinero y lo perdió todo, o tenían una cosecha y pasó. Esto lo vamos a saber. Y después, pero ¿qué pasó? Solo preguntando al genograma. Tú le preguntas al genograma, tú coges tu hoja, papel, tu boli, puedes respirar un poquito, ponerte un poquito de música, crea un ambiente. El genograma te va a hablar y te van a venir cosas que a lo mejor tú ni sabes. Oye, me está llegando que a mi abuela tuvo un aborto, pero nadie me lo ha contado. Ponlo, porque tu aunque genograma... parezca que me estoy inventando, ponlo. Ahí vamos a ir después a ese tema porque es importante, pero sí, ponlo. Ponlo lo que te llegue, porque es lo que es. Te está hablando tu genograma, ¿vale? En el momento que tú pongas solo la intención de quiero hacer mi genograma, que todo el mundo lo haga, las personas que nos estén viendo que cojan y lo hagan, ¿vale? Muy bien. Y empiezo a ver, oye, yo quiero saber, como te decía, el dinero. Bueno, pues vamos a ver qué le ha pasado a mi familia con el dinero. Ay, me contaron que resulta que mi abuelo le robaron, lo que sea, lo apunto. Quiero saber qué pasó en el amor, qué pasó con las parejas. Pues mi abuelo le era infiel a mi abuela y tenía otra familia. Pues resulta que se separaron, pues mi abuela se quedó viuda muy pronto. Mi abuelo tuvo que cuidar solo a sus hijos. Esto lo apuntamos, porque todo esto lo estoy cargando yo. Entonces, cada persona querrá saber algo concreto.
salud, dinero, amor. ¿Dónde está ahora mismo? ¿Dónde siento que tengo un bloqueo? Muy bien. Lo pregunto, lo escribo. El genograma me lo va a decir, me lo va a hablar. Me va a decir si viene de papá o viene de mamá, que es que te lo va a decir. ¿Vale? Esto es muy importante y lo podemos hacer todo el mundo en casa. Las preguntas que acabo de decir y escuchar al genograma. ¿Cómo se conocieron mamá y papá? Pasamos a la siguiente línea. Mamá y papá, los unimos. Mamá, papá, a una línea. ¿Cómo se conocieron? ¿En qué circunstancias? ¿Tenían dinero o no? ¿Se enamoraron? ¿Se separaron? ¿Se divorciaron? ¿Qué les pasó? ¿Cómo lo pasaron? Si no sé nada, les puedo preguntar. Okay. Si no les puedo preguntar, no pasa nada, porque el genograma te va a ir hablando. Sí, esto suena así, Sí. pero te va a hablar. Te va a hablar permite que lo que te llegue, apúntalo, no pienses esto me lo estoy inventando yo, es que soy yo, olvídate del ego, olvídate de la razón, apunta. ¿Vale? Eso se llama canalización con escritura automática. Canalización con escritura automática. Y vas a ir escribiendo y te va a llegar. Okay. Si tienes la oportunidad, luego pregunta, porque esto va a ser muy potente. Como para contrastar lo que has escrito, ¿no? Oye, mamá, ¿es verdad esto? Ay, pues mira, nunca hemos hablado de ello, pero resulta que sí. Esto te va a pasar. Oye, no sé nada de tal. Pues, ¿me puedes decir qué pasó? Porque son temas que no se hablan en la familia. No, Tú un buen día no te levantas y le preguntas, oye, mamá, ¿la abuela tuvo algún aborto? Claro, para nada. No lo hacemos. Entonces, ¿es tan importante que hablemos de esto? No solo, ¿qué tal, mamá? ¿Cómo te ha ido el día? No. Oye, ¿qué le pasó a la abuela? Claro, y además con curiosidad, ¿no? Sin juicio, porque creo que a veces cuando, claro, descubrimos o vemos estas cosas, decimos, o con miedo, o con rabia, ¿no? O a veces con rabia de, ¿por qué no me lo contaron? Porque yo no supe esto, ¿no? Y parece que estamos, en vez de intentar sanar, estamos reprochando a la familia de por qué, ¿no? Para nada, al contrario. Hay que honrar siempre a nuestros ancestros. Todo lo que hicieron, lo hicieron porque pensaban que era lo mejor en ese momento y no tenían otras herramientas y para nada tenían las herramientas que tenemos ahora. Al contrario, o sea, no es juicio, es saber y poder reparar, que es lo más importante. Muy bien. Wow. Y entrando al tema, me encanta este ejercicio porque luego vamos a hablar a profundo ahora sí del orden. Quédate porque aquí vamos a hacer un juego bastante interesante con los muñequitos para que entiendas cómo es esto, ¿no? Cómo se ordena la familia y cuáles son los desajustes que normalmente ocurren y que luego nos repercuten en nuestra vida actual. Pero antes de eso, porque tú mencionaste, ¿no? Que para poder hacer este trabajo de constelaciones, tú haces una apertura de registros akáshicos. Okay. Para las personas que no sepan absolutamente qué es abrir un registro akáshico, y a veces parece que estoy hablando ya de esoterismo, ¿no? Que estoy abriendo canales de no sé, de otras dimensiones, de otros planos que me dan miedo, ¿no? A ver, un poco, ayúdanos a comprender esta herramienta. Pues mira, voy a empezar explicándote un poco lo que es el campo electromagnético del corazón, que esto todo el mundo lo va a entender muy pronto y muy rápido porque está comprobado, está medido científicamente, ¿vale? Nuestro corazón tiene un campo electromagnético 60 veces mayor que el cerebro. Eso significa que tú y yo ahora mismo estamos cerca y aunque estuviéramos a 3 metros, yo siento tu campo electromagnético del corazón. Es decir, tu corazón tiene una información y esa información se expande 60 veces más que el cerebro. Esto suena muy raro, pero te lo voy a explicar rápido. Los registros akáshicos es poder conectarme yo contigo, con la información oculta que hay en ti, con tu inconsciente, con tu yo superior, con tu supraconciencia, con la conciencia no local tuya. Yo me puedo conectar con ella. No solo conectar, sino saber traducir qué es lo que me está llegando de ti. Hay que saber traducirlo, ¿vale? Entonces, los registros akáshicos es una conexión contigo, como te digo, es una canalización. Entonces, esto es una apertura que yo utilizo en mis terapias. Es la primera sesión que hago siempre porque me da pues el mapa de la persona, el mapa del alma. No necesito ya 1, 2, 3, 5 sesiones para que la persona me cuente y ni siquiera la persona sabe realmente lo que le pasa, sino que en una única sesión yo puedo saber qué está pasando y de dónde lo traes. Te pongo un ejemplo. Imagínate que una mujer viene a consulta y me cuenta que nunca tiene ganas de tener relaciones sexuales con su pareja. Okay. Esto pasa muchísimo.
nunca tiene ganas. Y le quiere, le ama, es una persona que le atrae y llora en consulta diciéndome no puedo más, mi matrimonio se va a acabar, no, y nos queremos muchísimo, pero es que nunca tengo ganas de tener relaciones sexuales. ¿Qué me pasa? La persona no lo sabe. En un psicólogo convencional lo que haría sería ir preguntándote hasta ver a dónde llegamos y no llegamos, ¿vale? Yo con los registros akáshicos, ¿qué hago? Abro el canal con una oración, que ahora después te voy a decir, Okay. Y también explicaré a todo el mundo cómo podemos abrir registros akáshicos en casa nosotros. O sea, sí lo podemos hacer Sí. nosotros mismos. Sí, No sí, necesitamos de, pues es un terapeuta o alguien que... Okay. No. Ok, Vale, muy bien. entonces esta persona viene a consulta, abro sus registros akáshicos y me encuentro abusos en su sistema familiar. Abusos a mujeres. Y yo le pregunto, ¿tú has sufrido alguna vez abusos de niña? Y me dijo, no, la verdad que no. Yo he tenido una infancia muy normal y nunca sufrí abusos. Vale, pues estoy viendo una ancestra tuya que sufrió abusos sexuales de niña. Oh, wow. Y esto lo estás llevando tú. ¿Cómo puede ser que yo esté llevando algo en mi cuerpo que ni siquiera he vivido personalmente? Sí, estás llevando tu cuerpo, lo que está haciendo es enseñarte un síntoma. Ese cuerpo tuyo lo que ha hecho es recibir la energía de esa ancestra, que aprendió a desconectar su cuerpo cuando abusaban de ella. Se convertía como si fuera en una muñeca para sobrevivir. Tú haces lo mismo. Y ella me decía, es que me pasa eso. Me congelo, me quedo fría, me quedo mirando a otro lado. No sé por qué me desconecto así de mi cuerpo. Qué fuerte. ¿Vale? Entonces, esto es importante. No hace falta que me pase algo a mí en mi cuerpo, algo traumático, para yo estar teniendo un síntoma de algo traumático. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos con eso? Vale, ya tenemos el origen. Vamos a hacer una regresión. ¿Vale? Yo trabajo mucho con regresión. ¿Qué es una regresión? Pues ¿qué es lo que hicimos ahí? Fuimos a ver a esa ancestra. Le dimos su lugar. Le dijimos, te veo, veo lo que te sucedió. Ahora lo entiendo, entiendo lo que sufriste. Con esas palabras, esas frases, y bueno, un poquito más elaborado, se pasa al cuerpo, luego lo podemos hacer. Empezamos ya a sentirnos diferentes. Este caso es real, lo he tenido en consulta. Vale, al siguiente mes, pasa un mes, viene otra vez y me dice, es increíble, ha cambiado todo. Me apetece tener relaciones con mi marido. Estamos los dos que no nos lo podemos creer. Y yo digo, wow, pero esto es algo normal, esto me pasa, o sea, es mi trabajo, es así. Increíble, o sea, y no tienes que esperarte muchísimo. O sea, es algo que de una sesión a otra has visto que pues ha podido... Y cualquier paciente mío que nos esté viendo, que me lo ponga en los comentarios Sí. también, Que se los si ha sido compartirás. paciente mío y que me diga cuántas sesiones ha necesitado conmigo para trabajar lo que traía a consulta. Claro. Máximo, y te lo digo así, de 1 a 3 sesiones. Fin, no necesitamos más. Luego puedes venir con otra cosa, sí, claro. Podemos ir trabajando diferentes cosas, pero lo que tú me traigas concreto, entre 1 y 3 sesiones máximo. Interesante. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros mismos? ¿Cómo se hace esta apertura de registros? Mira, es muy sencillo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es estar en un lugar tranquilos, solos, en casa, que nadie nos moleste. Y debemos poner, yo siempre lo recomiendo, hay gente que lo hace con música o sin música. Yo lo hago con música de alta frecuencia. Debemos poner música de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a cambiar un poco y no estar tanto en la razón y pasar más al cuerpo. Muy Ponemos bien. una musiquita de alta frecuencia. ¿Alta frecuencia qué significa? ¿Una música calmada? Sí, una música calmada, Sí. sin letra, una música de meditación, pero no para dormirte, sino un poquito más algo bineural, por ejemplo, también se puede poner, alta frecuencia. Yo suelo usar mucho una que hay de 900 hercios, lo buscas y la pones, ¿vale? Pones la música de alta frecuencia y haces unas respiraciones. Como una meditación, ¿no? Respiramos, ¿vale? No hace falta hacer una meditación tampoco muy larga. Y vas a decir esta oración que te digo ahora. Yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad sobre mí permanentemente, para que solo el amor y la verdad de Dios existan entre tú y yo.
Yo le pido a mis guías, maestros y ancestros que me permitan abrir mis registros akáshicos y sacar toda la información que me sea permitida hoy desde el mayor bien, el amor, el honor y el respeto. Uh-huh. Esto se repite 3 veces. Okay. Y cuando lo he repetido 3 veces, con ojos cerrados, digo, mis registros están abiertos. ¿Vale? Y te van a empezar a llegar imágenes, pensamientos, colores, sentimientos o incluso cosas muy claras, frases muy claras. Permite que te llegue todo lo que te tenga que llegar. Olvídate de decir, me lo estoy inventando yo, esto no es mío, esto me lo estoy imaginando. Olvídate de eso. Respeta los registros. A mí me gusta mucho decir esto. El respeto a los registros es dejar la razón de lado. Y todo lo que te vaya llegando, puedes empezar a escribirlo. Estoy viendo esto y sobre todo, ¿qué estoy sintiendo? Siento un peso. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. ¿De dónde me viene este peso? Estoy viendo a alguien llorando. ¿Quién es? Y te van a empezar a llegar todas las respuestas. Hay personas que son clarividentes. Yo particularmente trabajo mucho con la clarividencia. Me llegan imágenes y las traduzco. Pero hay personas que a lo mejor son clarisintientes, sienten en el cuerpo sensaciones. Lo escribo. Le puedo hacer preguntas. ¿Por qué tengo este bloqueo económico? ¿Por qué me pasa esto con mi pareja? ¿Por qué no puedo quedarme embarazada? Lo que yo quiera preguntar a mis registros lo puedo hacer desde mi casa y yo tranquila. Esto lo puede hacer todo el mundo. No es que algunos tengamos un don especial. Esto lo podemos hacer todos los seres humanos y además esto se puede entrenar. Puede ser que tú abras tus registros y no te llegue nada. No te frustres. Inténtalo otro día. Muy bien. Tranquila, tranquilo, no pasa nada. Puede ser que lo intente otro día y a lo mejor tampoco me llega nada. No pasa nada. Sigue intentándolo. Hay muchas personas que me dicen, es que yo abro mis registros y no me llega nada. Tranquilo, vuélvelo a hacer. Llegará. Llega. Y hay personas que sí, que abren su registro y dicen, wow, me ha llegado esto. Lo apunto. ¿Vale? Primero siempre es importante que sepamos abrir nuestros propios registros y las personas que se dedican a esto lo saben. Primero abro mis registros y ya si me quiero hacer profesional o maestro en registros ya puedo abrir los registros de otras personas. Pero lo primero siempre soy yo. Perfecto. Y ahora una pregunta que me nace, ¿no? Cuando a medida que vas explicando cómo podemos utilizar esta herramienta es... O sea, ¿realmente estamos preparados para toda la información que podemos recibir? Porque a lo mejor hay ese miedo, uy, es que si abro esto, a lo mejor me llega algo que no voy a poder sostener y entonces voy a quedar peor que antes. O sea, ¿puede pasar esas cosas? Mira, resulta que afortunadamente tenemos una protección, ¿vale? Tu alma solo va a recibir la información que estés preparada para escuchar en ese momento. No te va a llegar nada que tú no puedas sostener. ¿Por qué? Porque en el otro lado también hay unas leyes, es decir, hay una protección hacia ti. Entonces, dependiendo del nivel de conciencia que tú tengas en ese momento, es lo que te va a llegar. Solo te va a llegar aquello que tú puedas sostener. Así que todas las personas pueden estar totalmente tranquilas de abrir sus registros porque no van a recibir algo tan traumático que no puedan sostener. Okay. Eso no sucede. Ok, muy bien, buena aclaración. Y para poder luego cerrar este círculo, o sea, se necesita también un cierre, como una meditación. ¿Cómo se hace? Porque claro, me imagino que mientras abramos esto nos llegará información, pero luego habrá que condensar toda esta información en alguna manera, ¿no? Yo siempre recomiendo escribir lo que me llega, okay. ¿vale? Lo escribo y cuando yo sienta, porque voy a sentir que tengo que cerrar los registros. Los registros no duran lo que tú quieras. Voy a abrir 10 minutos mis registros. No, los registros duran lo que tengan que durar, lo que quiera la supraconciencia, lo que quiera el otro lado. A lo mejor te dan información 10 minutos como te la dan 1 hora, ¿vale? Como te la dan 1 minuto y se cierra. Cuando yo ya veo que hay como una niebla, una pesadez y ya no estoy recibiendo nada, es momento de cerrar. Okay. Y digo, cierro mis registros, gracias por toda la información recibida. Gracias, gracias, gracias. Y quedan cerrados. Fin. Y escribo todo lo que me haya ido saliendo y ese día a lo mejor no llego a una conclusión, pero léelo después de 2 o 3 días. Lee ese cuaderno, vete leyendo, ¿qué me está llegando? Porque las respuestas que tú recibes de los registros, eso no te va a llegar
de ninguna otra forma. Por ejemplo, en mi propio caso, cuando yo quiero saber algo que me está sucediendo, yo abro mis registros y a las conclusiones que yo llego cuando he abierto mis registros, nunca llego de forma racional y normal. Qué fuerte. Nunca. Porque no hay barrera tanto del consciente, ¿no? No hay ninguna barrera, efectivamente. Te conectas con todo el otro lado. Hay personas que me preguntan, ¿y puedes conectar con seres queridos fallecidos? Por supuesto, esto es mediunidad, pero es lo mismo, es abrir registros akáshicos. Y hay personas que tienen mucha facilidad para conectar con ancestros fallecidos. A veces vienen a darnos un mensaje, a veces son nuestros guías, escúchalos. Hay gente que me dice, he soñado con mi abuela que falleció, no sé qué mensaje tiene para mí. Abre tus registros. Pregúntale a tu abuela qué mensaje tiene para ti. Esto se puede hacer. Buenísimo. Entonces, para cerrar esta parte de los registros, ¿para qué momentos sí sería interesante poder abrirlos? O sea, claro, porque esto me imagino no es como que, bueno, ¿qué voy a comer hoy? ¿Sabes? O sea, abramos registros, ¿no? Estoy siendo un poco sarcástica, pero sí, ¿no? Entonces, ¿para qué sería como lo ideal poder hacer esta apertura? Y para qué a lo mejor debemos mirar un poco con pinzas y esta es la mejor herramienta que podemos usar. Mira, yo creo que cuando una persona no encuentra respuestas a lo que le sucede, se repite algo en su vida o lleva una época o una temporada pues más triste o con una ansiedad que no tenía antes, es momento de abrir registros. Sobre todo para saber qué me está pasando, qué es lo que me está sucediendo. Y te digo algo, no hace falta abrir registros cuando yo me siento fatal o muy mal. Puedes abrir registros sintiéndote bien y está bien. De hecho, muchos maestros que yo he tenido de registros pueden abrir registros cada día. Simplemente para ver cómo me va a ir el día. Esto es como cuando en tarot se saca la carta del día. A ver qué tal me va a ir el día hoy. O tengo un evento, o tengo una entrevista de trabajo. Voy a abrir mis registros a ver qué es lo mejor para esta entrevista de trabajo, qué sería lo más contributivo para mí o dónde debo enfocarme más. ¿Sabes? Los registros bien utilizados es una herramienta fantástica que puede ser en tu día a día. No necesariamente tienes que utilizarla cuando te encuentres fatal, que también, pero como te digo, es algo que tú puedes utilizar en tu día a día. Cuando tú ya tienes una experiencia importante y cada día empiezas a entrenar tus registros, llega un momento que no hace falta ni siquiera que digas la oración. ¿En serio? ¿Ya eres como un canal de conexión directa? Efectivamente, hay personas que canalizan. Todos hemos canalizado alguna vez sin abrir nuestros registros. Una intuición. Algo que sabes de esa persona que nadie te ha contado. Entras en un lugar y sientes algo concreto en el espacio. Eso es canalizar. Todos seguro, todas las personas que nos están viendo, alguna vez han sentido algo que no pueden explicar. Okay. Eso es canalizar, ¿no? Entonces, al final, lo que te he explicado es un protocolo que hay que hacer, pero no necesariamente puedes hacerlo. De hecho, cuando meditamos, nos llega información. Claro. Eso es canalizar, eso es abrir registros. Maravilloso, maravilloso, me encanta. Y una vez que aplicas esta herramienta, o sea, que haces apertura de registros, o sea, ¿cómo eliges la mejor herramienta para la persona? O sea, ¿cómo dices, bueno, pues ahora vamos a constelar con estos muñequitos o vamos a, no sé, una práctica para hoy nada más o una regresión? O sea, ¿cómo eliges la herramienta? Yo siempre utilizo mi propio método, que es una constelación regresiva, es decir, yo junto las dos herramientas y hacemos una regresión y una constelación, es decir, utilizo frases sistémicas sanadoras mientras la persona está en un estado de conciencia alterado, es decir, está con los ojos cerrados, ha respirado. Ahí en ese momento lo que hacemos es hacer la regresión y dentro de la regresión hacemos la constelación, ¿vale? Con esa visualización. Entonces, ¿por qué? Porque para mí es mucho más sencillo que la persona trabaje conmigo de forma individual y trabajemos profundamente en lo que trae. Para mí es más sencillo. Las constelaciones grupales también las he trabajado, también se hacen y son también muy terapéuticas. Pero yo mi método concreto es ese y a todas las personas utilizo con todas el mismo método, porque con todas se puede utilizar y les funciona perfectamente. Ok, maravilloso. Bueno, pues ahora sí quiero que hablemos de las constelaciones como tal, el orden, ¿no? Sistémico y cómo funciona esto. Y te voy a traer también ejemplos de los grandiosos. O sea, he podido
capturar algunas historias de los cientos de comentarios que nos llegan todos los días para que logres un poco desenredar, ¿no? Esto que le sucede y por qué le sucede en su vida y cómo se entiende este orden en el sistema. Ok, vale. Quiero que sí nos expliques ahora a través de los muñecos cómo se ve una familia que está en orden, es decir, que hay, bueno, sí, que el sistema está en orden, sí, tal cual. Vale, pues vamos a ir a ello. Vale, venga. Imagínate que esta eres tú, ¿vale? Este es tu papá detrás de ti y esta es tu mamá. Esta eres tú y estos son tus padres ordenados. Los papás tienen que estar detrás de ti sosteniéndote. Papá en el lado derecho, mamá en el lado izquierdo. Todo lo que te suceda en el lado izquierdo de tu cuerpo es mamá y todo lo que pasa en el lado derecho es papá. Entonces, esta sería tu familia ordenada. ¿Vale? Tú delante y vamos a poner algo más. Vamos a poner tu destino, tu vida. Tú mirando hacia tu destino y tus padres detrás de ti, dándote la fuerza que necesitas. Esta es la familia ordenada. Y detrás los abuelos. Si tuviéramos que sacar los abuelos, los sacaríamos aquí, detrás, y así. Todo el sistema hacia atrás, ¿vale? Tus hijos aquí, ¿vale? Imagínate que tienes tu hijo, tu hija aquí, delante de ti. Este es el orden. Ok, ¿y cómo se ve? O sea, esto es una familia ordenada. Una familia ordenada, ok. ¿Y cómo se ve entonces una familia donde hay un secreto, un excluido, un patrón que se repite? ¿Cómo se ve en una constelación? Vamos a hacerlo por partes, ¿vale? Sí. Porque no es lo mismo un secreto que un patrón. Wow, vale. Aquí hay por partes, ok, ¿Vale? ok. Vamos a poner este caso, fíjate, voy a poner este caso. Ella se quiere quedar embarazada y no lo consigue, no puede. Lleva mucho tiempo y no hay manera. Tiene a su pareja. Los dos quieren tener un bebé. Aquí atrás de ti, ¿vale? Hay una ancestra que perdió a su bebé. Lo voy a poner más para acá, para que todo el mundo lo pueda ver mejor. Vamos a poner al bebé ahí, ¿vale? Para que todo el mundo pueda verlo. Esto no lo sabes, nadie te lo ha contado, pero está en tu sistema familiar. Esta ancestra perdió un bebé y nunca más volvió a hablar de ello. No pudo soportar el dolor. El duelo no está hecho. Pero es que resulta que también, no solo ella, sino que su mamá, vamos a ponerla ahí, también tuvo un aborto. Que tampoco se vio. Y tú llevas mucho tiempo intentando quedarte embarazada y no puedes. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás cargando con estas muertes de estos niños aquí y lo cargas a tu lado. Este representa esa muerte, esas muertes de esos niños, ¿vale? Hasta que tú no mires de frente a estas muertes, estos niños que llevan tus ancestras, no te quedarás embarazada. Hagas lo que hagas, los tratamientos que hagas. Wow. Esto se ve muchísimo en infertilidad, muchísimo. O personas o mujeres que llevan tiempo. O algunas que se quedan embarazadas y abortan una y otra y otra. ¿Vale? Porque en esos casos casi siempre sucede que hay alguna historia de pérdida en el pasado. Y no solo que haya la historia, aunque me lo hayan contado, porque habrá personas que digan, sí, yo sé que mi abuela perdió un hijo. No solo sirve con que me lo han contado. Esta abuela se quedó con esa energía, es decir, con esa emoción atrapada, con ese duelo, ese dolor, ese miedo, esa angustia. Y esa angustia, como ella no pudo sanarlo, sigue hacia adelante. Y te pasa a ti. Claro. Sigue hacia adelante y te pasa a ti. Y si tú no lo ves, seguirá en tus descendientes. ¿Vale? No es tanto, ay, sí, mi abuela
tuvo un aborto. No es eso exactamente, es qué produjo ese aborto. Hay que ponerle nombres a los abortos. Esto es importante. Todas las mujeres que nos estén viendo y hayan tenido algún aborto, tienen que ponerle nombre. Me da igual si el aborto es de un día, de una semana, de lo que sea. ¿Vale? Le pongo nombre. ¿Cómo puedo saber si era niño o niña? El primer nombre que te venga es el suyo. Le pongo nombre, lo incluyo. Porque si no, te va a pasar otra vez. Es decir, hay que incluirlos, hay que ponerles nombre. Y yo siempre recomiendo incluso comprar un pequeño objeto, por ejemplo, puede ser un chupete, y tenerlo en casa como representación a ese niño o esa niña que he perdido. ¿Vale? Eso conmigo. Pero si estoy llevando esto hay que trabajarlo en constelación familiar. ¿Y cómo se desenreda esto? Uh-huh. ¿Sacando esta sombra o qué? No sé. Ahí ya tenemos que hacer la constelación. Es decir, en una constelación lo que haríamos sería sacar a la abuela. Ya vamos a sacarla a ella directamente, imaginando que es la abuela. Y yo me pongo frente a ella, ¿vale? Y le digo las frases sistémicas sanadoras. Okay. Hola, abuela, te veo. Gracias por estar aquí y mostrarme lo que te sucedió. Ahora veo el dolor tan grande que llevaste al perder a tu hijo y yo lo estoy llevando. Lo he llevado con honor, pero hoy me libero de ello y te lo devuelvo. Honra y honor para ti. Gracias. Esto sería un resumen de qué frases le digo yo a mi abuela, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con la abuela? Pues que la abuela ya esto no lo llevo yo. Ahora se lo he entregado a ella, se lo devuelvo, es suyo, no es mío. Nosotras llevamos el dolor por pertenencia y por amor a ellas. Yo lo llevo por ti. Aunque no te haya conocido, aunque no sepa nada de ti, yo lo llevo. Entonces, cuando se producen estas palabras, ¿vale? Y la abuela lo escucha, la abuela puede estar viva, puede estar muerta. Puedo representar a mi abuela en una persona. Puedo imaginar a mi abuela, cerrar los ojos y decirle las frases. Hay muchas formas de hacerlo. Lo que sucede es que ella, la abuela, ya se coloca con su hijo, ¿vale? Y ya el niño ya queda con ella. Entonces ya esto se libera en mí y ya quedo yo libre para poder tener, pues, mi futuro bebé. Parece magia esto, ¿no? Pero realmente es como se entiende el orden. Bueno, este es el orden del amor, ¿no? Que ya nos decía Bert Hellinger, así es. Y una pregunta, ¿cómo es, o sea, por qué la madre es tan determinante en este proceso de orden? O sea, incluso más que el padre, ¿se podría decir? No, es que la madre es una cosa y el papá es otra. Es decir, a ver, cuéntanos eso. La mamá nos da la vida, nos da la nutrición, nos da el venir al mundo y el papá nos da la dirección, nos da la profesión, el poder poner límites. Papá y mamá son súper importantes, es decir, yo necesito, te lo voy a representar con muñecos, sí, muy porque bien. Creo que va a ser mucho más visual, esto que me acabas de decir, me parece importante y te lo voy a representar. A ver, vamos a quitar a estos. A ver, vamos a llamar a nuestro técnico para que nos diga si se ve bien las imágenes. Perfecto, súper. ¿Vale? Esta eres tú, eres pequeñita, ¿vale? Y tienes a mamá. Uh-huh. Mamá me da la vida. El vínculo con mamá no es más importante que el de papá, son diferentes, los dos son importantes. Mamá me da la vida, me da la nutrición, me da ese estar en esta vida, ¿vale? Y luego explicaremos en qué me afecta a mi mamá. Pero tú imagínate, ¿vale? Yo nazco de mamá y de papá, por supuesto. Claro. Imagínate que papá se va y nos abandona. Esta niña siempre va a crecer con esa falta de padre, ¿vale? Esa, como si fuera una silla que está coja, le falta siempre ese sostén, ¿vale? Y esa niña va a crecer, esa niña ha crecido ya, y esta niña no sabe muy bien a qué dedicarse, tiene problemas en su profesión, en los trabajos no la respetan, no le pagan lo que la tienen que pagar, no sabe poner límites. Esto sucede con la ausencia de papá. La falta de límites. El no saber decir que no. La seguridad en una misma.
Bueno, eso también viene de mamá, pero también de papá, ¿vale? Ok. Hay cosas que se mezclan de ambos, pero lo que está muy claro es la dirección en la vida, que a mí me vaya bien en la profesión, en lo que yo elijo, es papá. Pero también se da este efecto. Cuando no he tenido papá, me vuelvo extremadamente exigente con mi trabajo, conmigo, extremadamente perfeccionista. Nunca es suficiente, siempre quiero más, siempre quiero ser la mejor. Y por muchos éxitos que tengo, nunca es suficiente. Ese también hace la parte de la falta de papá. Pueden darse las dos Me vertientes. estás describiendo, ¿eh? Literal, o sea, estás describiendo. Y por mucho que tú obtengas los mayores premios, los mejores premios, nunca es suficiente. Siempre quieres más. Nunca te sientes suficientemente llena, porque lo que te falta es papá. Hasta que no sanes con papá, nunca te vas a sentir suficiente. Pueden darse las dos vertientes. En mujeres suele pasar mucho esto último que te he dicho. Okay. En hombres suele pasar más lo otro. No sé quién soy, a qué dedicarme, no soy suficiente, voy de trabajo en trabajo, no me pagan lo suficiente. Esto le pasa mucho a los hombres que tienen falta de papá, porque es diferente. No nos afecta igual a hombres que a mujeres la herida de papá. Explícalo bien eso, porque creo que sí, o sea, aquí hay grandiosas y grandiosos también, entonces creo que va a ser interesante verlo desde esos dos Pues ángulos. mira, por ejemplo, si tú eres hombre, Ujú. incluso si tu pareja le pasa esto, lo vas a ver. Tú eres este niño, ¿vale? Y tú tienes a tu mamá, ¿vale? Y tienes a tu papá. Eres un niño. Entre ellos sucedió algo y papá se fue. Mismo caso que antes, pero con un chico. Okay. ¿Vale? Ujú. Tú ahora has crecido. Ya eres un hombre. Van a pasar varias cosas en los hombres. Primero, me hago pareja de mamá. Me hago pareja de mamá porque ella está sola. Papá la abandonó. Yo soy el hombre de la casa y tengo que encargarme de ella. Aquí no me va a llegar nunca una pareja suficientemente buena para mamá. Mamá va a criticar a todas mis parejas porque ninguna le gusta. Esto sucede mucho. Ninguna le gusta. Vamos a colocarlos bien. Y a todas mis parejas mamá las critica. Esta no es buena para ti, esta no me gusta. ¿Qué acaba sucediendo? Que la pareja se va. Ujú. Y así una vez y otra vez y otra vez. Y este hombre no se está dando cuenta que es que el espacio de la pareja ya está ocupado con mamá. Tu pareja es mamá. Hasta que tú no salgas de esta dinámica, nunca tendrás una pareja estable. ¿Por qué? Porque estás ocupando el lugar de tu papá. El lugar que papá debería de haber ocupado, lo estás ocupando tú. Esto pasa muchísimo en hombres. Increíble. ¿Qué más le pasa al hombre con herida con papá? Que no se hace suficientemente hombre, no crece, parece siempre un niño, siempre hay que ayudarle, hay que salvarle, hay que dirigirle. Tiene parejas que, además, estas parejas siempre tienen que ayudarle económicamente porque nunca tiene suficiente dinero, los trabajos no le van bien. Hombre con herida con papá, siempre. ¿Qué entra aquí? La otra dinámica, la mujer salvadora, la que quiere salvarle a él, a este niño. Yo te salvo, yo te ayudo, yo te pago las cosas, yo te mantengo. ¿Cuántas mujeres están en esta dinámica? Muchísimas. Aquí escriban, por favor, seguro, que yo lo leo todos los días. Vale, entonces este es un hombre que no tiene papá. ¿Y qué pasa? Que ella probablemente tampoco tiene papá. Se juntan por dos dinámicas exactamente iguales. Pero ella se convierte en su salvadora y él se convierte en el salvado. ¿Qué sucede más adelante en estas relaciones que están totalmente desequilibradas? Que el que se va y el que es infiel o el que abandona es él. ¡Oh! Siempre. ¿Y por qué? Porque él no quiere una madre, él quiere una pareja. Pero tú te comportas como una madre. Entonces él se va. Suelen ser muy infieles y entonces se van, pues eso, con otra persona que haga de su pareja y se van con otra.
Esto pasa muchísimo. Y ella se pregunta, ¿cómo es posible que se haya ido? Si le he dado todo, si le mantengo, le tengo la casa limpia, le lavo la ropa, y se ha ido. Claro, hay un desequilibrio. Le estás dando más de lo que debes. Estás siendo su mamá. Muchas mujeres están en esta dinámica. Ok. Ahora, si vamos por partes, o sea, me ha encantado esto, y vamos por partes ahora. Entonces, si estamos hablando de la ausencia del padre, ¿cómo sanamos esta herida del padre? Esto se sana o en constelación familiar o en regresión, como yo hago. Es decir, ¿cómo se sana? Integrando a papá en tu cuerpo. No es lo perdono. Nos olvidamos del perdón. No hay que perdonar a nadie. Hay que aceptar lo que fue y cómo fue. Muchas personas me dicen, no, si yo perdono a papá, no debes perdonar a papá, porque perdonar te coloca en una posición superior. Yo te perdono y tú estás abajo. No, te acepto. Acepto lo que pasó. Acepto lo que eres tal cual eres. Y entiendo que lo que sucedió era lo mejor para mí en ese momento. Llegar a esto es un ejercicio dificilísimo. Lo más difícil que me encuentro siempre en consulta es el sanar con papá y mamá. Es lo más complicado. Esto nos puede llevar tiempo. Nos puede llevar tiempo. No es suficiente a veces, por ejemplo, en mi propio caso. Yo he constelado la relación, el vínculo con mi madre varias veces. No una vez, varias. Porque duele tanto que lo tienes que hacer varias veces. Primero quitas una capa, luego quitas otra y así, ¿vale? Muchas personas que nos estén viendo no pueden decir, bueno, yo tengo una herida con mamá y con una constelación ya estoy. No, esto tienes que integrarlo, tienes que esperar un tiempo, volver a constelarlo, ¿vale? ¿Y cómo sé que ya lo he sanado? Lo sientes, es como una sensación de paz por dentro con tu madre, que ya nada de lo que diga o de lo que haga te molesta, ya no estás en constante discusión con ella, o rabia o enfado. Esas emociones desaparecen y sientes como una especie de paz, de lo entiendo que ella es así, no quiero cambiarla, no puedo cambiar a mamá, esto es importante, no puedo cambiar a mamá, mamá es así y la respeto y lo entiendo. Es esa sensación de el conflicto con mamá ha bajado. Da igual si está viva o muerta, esto es importante. Hay gente que piensa de, bueno, mi mamá ya murió, ya falleció. No importa, puedes sanarlo igual. Esto es importante lo que acabas de decir, porque a veces pensamos que, claro, bueno, el hecho de que ya no veo a esta persona, ya no me interesa, realmente, ¿no? Ya no me interesa todo lo que hizo. O sea, ¿eso es una forma de sanar? No. Esa es una forma de no querer mirar lo que sucedió. Me duele tanto que no soy capaz de mirarlo. O sea, el aislamiento, el alejamiento con esa persona, y aunque no sienta nada, no significa es que no está sano. No siento nada, no existe. Wow. No existe. Mira, hay un ejercicio que es ¿dónde siento a mamá en el cuerpo? Si te parece bien, lo hacemos. Sí, muy bien. ¿Con mamá o con papá? O con lo que se quiera identificar. Voy a empezar, ¿no?, con mamá, okay, pero lo pueden hacer con papá, ¿vale? Muy bien. ¿Dónde siento a mamá en el cuerpo? ¿Vale? Imagínate, cierras los ojos, respiras un poquito, profundamente, y dejas que te venga una imagen de mamá. Vamos a verla bien, qué cara tiene, cómo es su pelo, cómo va vestida. Voy a ver bien a mamá. Y ahora quiero saber en qué parte del cuerpo siento a mamá. Mi mamá. Y entonces busco en mi cuerpo, hago un chequeo. La siento en la garganta, como si no pudiera trabajar. La siento en el pecho, como una presión. La siento en el estómago, en la cabeza. ¿Dónde siento a mamá? ¿En qué lugar de mi cuerpo? Lo busco. Imagina que la siento en el pecho, como una sensación de ansiedad o de peso. Esa es la sensación y esto es lo que me está generando mi mamá ahora. Cada persona lo sentirá en un lugar determinado. Muy importante, ¿vale? Cuando localice el lugar donde yo siento a mamá, me pongo las manos ahí, en ese lugar donde la estoy sintiendo.
y veo a qué se parece esa emoción. Quizás se parece a miedo, se parece a rabia, se parece a enfado, ansiedad, tristeza. ¿Qué siento? Pena por ella. Lo busco, le pongo palabras a esa sensación corporal que estoy sintiendo con mamá. Respiro profundamente y yo puedo decir en alto: mamá, ahora veo que siento peso en el corazón cuando conecto contigo. Me causas enfado, rabia. Ahora lo veo. Simplemente lo nombro y sigo respirando. Respiro profundamente y suelto. Y puedo decir también: ahora veo que durante todo este tiempo he sentido esto. Hoy me permito liberarlo. Y sigo respirando. Y voy a decir estas palabras: me libero de esta sensación que siento por ti, mamá. Ya no lo cargo más. Y vuelvo a respirar profundamente. Y le digo a mamá: me dolió. Mantengo los ojos cerrados con esa imagen de mamá y digo: me dolió lo que sucedió. Me dolió cómo lo hiciste. Yo solo era un niño, una niña. Y sigo respirando profundamente. Hoy no te juzgo, entiendo que hiciste lo que pudiste. Y vuelvo a respirar profundamente. Puede ser que tenga ganas de llorar, permito que la emoción salga como tenga que salir. Y avanzo hasta donde quiera. Si necesito parar ahora, paro. Y si puedo continuar, continúo. Y le voy a decir a mamá: ahora yo me hago cargo de mí. A partir de hoy, yo me doy lo que necesito. Gracias. Y respiro y voy a notar simplemente que con estas palabras la sensación de pesadez, de angustia o ansiedad baja. Y poco a poco, cuando yo vaya sintiendo que es el momento, que haya bajado esa sensación con mamá, puedo ir despacito abriendo los ojos otra vez. Vuelvo aquí, ahora. Cada persona lo hará hasta donde esté preparada para hacerlo. No tengo que hacer el ejercicio completo. Hay gente que tiene mucho rechazo a mamá, simplemente la pueden ver y salir. Puedo ver, decirle las frases y salir. Este ejercicio es muy terapéutico y muy potente. Y si lo vuelves a repetir, porque lo puedes hacer tantas veces como quieras, te das cuenta que la siguiente vez que conectas, la sensación es más bajita. Ha bajado de 10 a 8, de 8 a 6, va bajando esa angustia, esa ansiedad. Esto lo puedes hacer con mamá, lo puedes hacer con papá, tantas veces como quieras, ¿vale? Hay personas que lo hacen y dicen: yo no siento nada, es que no siento a mamá en ningún sitio. Más aún tienes que hacer el ejercicio porque hay un bloqueo corporal fuerte. ¿Vale? Esto es un ejercicio que ya te digo podemos hacer. Interesante. Y una pregunta, cuando, por ejemplo, tú vienes de una familia completamente disfuncional, tanto de mamá como de papá, ¿cómo tomas la energía de los dos para continuar, ¿no? O sea, ¿aquí hay un proceso de sanación, de perdón? ¿O cómo se resuelve eso? Lo primero es: tú, cuando eres adulto, tienes que ir a tu niño interior, tú a sanarlo. Dejar de esperar que papá y mamá te den lo que no han podido darte antes, no te lo van a dar ahora. Ahora de adultos muchas veces lo que hacemos es seguir discutiendo y peleando con mamá o con papá. El que lo tenga todavía con él: es que no eres así, es que deberías de decirme, es que siempre te pones no sé cómo. No, dejo de reclamar a mis padres nada. Yo soy adulto, hoy yo me hago cargo. Y empiezo yo a trabajar a mi niño interior. ¿Qué necesito ese niño? Se lo voy a dar. ¿Cómo se lo voy a dar? Haciendo como este ejercicio que acabamos de hacer, se puede hacer con el niño. Se debe hacer con el niño que fui. ¿Vale? ¿Qué niño era? ¿Qué me pasó? ¿Cómo me veo en mi visualización? Porque me voy a ver tal cual estoy. Y lo que hago es empezar a trabajar a mi niño interior. Le voy a dar lo que necesita.
el abrazo que necesitó, la compañía que necesitó, todo se lo voy a dar yo. Ya no espero a mamá y a papá. Porque ese es el problema que te encuentras seguramente, ¿no? Es decir, que la persona vive como anclada de por qué papá, por qué mamá, por qué hicieron esto, ¿no? Ese por qué es el niño. El adulto ya no pregunta por qué. Fíjate este ejemplo. Sí. Hay personas que vienen a consulta y me dicen, no, pero es que mi padre trabajaba mucho, es normal, tenía que sacar a la familia adelante, no le veíamos. Es normal. Tú cuando eres adulta lo entiendes, pero tú cuando eres un niño, tú no entiendes que papá tiene que ir a trabajar, a ti eso te da igual. Tú lo único que ves es que papá no está en casa, que no te ha dado ese beso de buenas noches, que no ha jugado contigo a los coches en el suelo, que no te ha hecho cosquillas, que no ha visto esa película contigo. Eso es lo que tú ves. Tú no ves que papá está trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que tienen este discurso que yo llamo adultocentrista de mi papá tenía que trabajar, es normal, ¿cómo iba a sacar la cabeza? Fantástico. Pero tu niño sigue sin entenderlo. Tu niño interior no lo entiende. Vete a contarle a un niño que papá tiene que trabajar. Es tan importante este movimiento, tan importante que nosotros le digamos a nuestro niño interior, tienes razón, te dolió, ahora lo veo. Tú solo eras un niño. Y abrazarlo, yo en consulta hago mucho este ejercicio, como lo que hemos hecho antes, y abrazando al niño interior, y respirando, abrazando a ese niño. Abrázalo, te está necesitando a ti, deja de reclamar a papá y a mamá. ¿Vale? Entonces somos nosotros como adultos ahora los que debemos ser nuestro propio padre y nuestra propia madre. Ok. Si hablamos acerca, ya lo hablábamos anteriormente, ¿no? Del dinero, problemas de dinero, que aquí hablamos muchísimo de esto. ¿Cómo lo ves reflejado generalmente en una constelación cuando traemos problemas de dinero? ¿Viene de mamá? ¿Viene de papá? ¿De dónde viene esto? Pues fíjate, no es tan sencillo. El tema del dinero tiene muchísimas ramificaciones. Te puede venir de papá, te puede venir de mamá. De hecho, papá y mamá no son ellos tampoco los originarios. Imagínate, mamá no tenía dinero, o papá no tenía dinero, o papá se lo gastaba todo y mamá no sé qué. No viene de ellos, ya viene de atrás. Esto viene de muy atrás. Generaciones anteriores, de tus abuelos, generaciones de tatarabuelos, que hayan sufrido escasez económica, robos, estafas. Esto viene de muy atrás. Y cada persona todos traemos esto en nuestro sistema familiar, ¿vale? No hay una sola persona que diga, no, en todo mi sistema completo hemos sido súper abundantes. No. Siempre te vas a encontrar, pues sufrieron una escasez económica, tuvieron una crisis económica, lo perdieron todo, para recuperarlo tuvieron que hacer X o Y. Y otra cosa muy importante es la relación con el dinero que hay en mi familia. ¿Qué pienso del dinero? Estas creencias limitantes. El dinero te hace egoísta, el dinero te hace mala persona, tener dinero, todo esto es importante. Fíjate, algo de mi historia personal, mi familia de atrás, mi madre, mis abuelos maternos tuvieron mucho dinero, muchísimo, pero vivían una vida totalmente triste, porque bueno, mi abuela era una persona con enfermedad mental, maltrataba a sus hijos, o sea, tenían todo el dinero, pero tanto mi madre como mis tíos habían sufrido maltrato en la infancia, abuso, todo lo que te puedas imaginar lo estaban sufriendo y tenían mucho dinero. ¿Qué pasó? Cuando yo nací, lo perdieron todo. Tuvieron una crisis económica, malas gestiones, perdieron todo el dinero. Y empezamos... Cuando yo nací, me lo han contado muchas veces, no tenían nada, casi ni para comer o para darme a mí un biberón, era un suplicio. Entonces, esto pasó durante años, muchos años. Yo viví esta negligencia familiar por la parte de la economía, problemas de salud mental en mi familia, etc. ¿Qué pasó? Te lo voy a explicar lo que pasó porque lo entendí después. ¿Por qué les costó tanto recuperarse? Porque tenían asociado el dinero al dolor. Cuando teníamos dinero éramos maltratados. El dinero nos hace tener dolor. El dinero nos trae tristeza, nos trae angustia, nos trae problemas. Lo perdieron todo. Y esto yo se lo expliqué a mi madre y a mis tíos y digo, cuando teníais dinero y erais pequeños, ¿cómo erais? Muy infelices. ¿Qué pasó? Que asociasteis el dinero a algo malo. A infelicidad, claro.
y durante años no tuvieron nada. Todo era supervivencia, supervivencia, supervivencia. Llegaba el dinero y se iba, gestiones malísimas. ¿Vale? Esto ha pasado en mi familia. El dinero estaba relacionado con el dolor y el sufrimiento. Esto le estará pasando a muchísimas personas. Con lo cual la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué relación tiene mi familia con el dinero? Porque el dinero no es tan fácil. No es, viene de mamá o de papá. No. El dinero es, de hecho, de las cosas que más ramificaciones, como te digo, tiene. Problemas con el dinero hay que verlo personalmente en cada persona. Muy bien. Mira, ahora sí que me gustaría compartirte historias de los grandiosos, ¿vale? Y para que nos ayudes a entender a lo mejor con este modelo cómo funciona, ¿ok? Dice, ella me he inventado los nombres para que no salga como tal cual su historia, pero voy a comentártelo así. María se llama así. Mi madre nunca me dijo te quiero. Ahora yo tampoco se lo digo a mis hijos, aunque los amo con todo mi corazón. Es como si tuviera la boca sellada para el amor. ¿Qué ves tú en su sistema? Bueno, fíjate, si mamá no me dice te quiero, el niño piensa que no le quiere mamá, ¿vale? Hay niños que necesitan estas palabras, no todos los niños necesitan estas palabras, ¿vale? Entonces, si mamá nunca me ha dicho que me quiere, yo pienso que no me quiere. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy repitiendo porque soy fiel a mamá, soy leal a mamá. Lo repito con mis hijos porque si a mi mamá nunca me ha dicho que me quiere, yo tampoco lo voy a hacer, porque si lo hago estoy traicionando a mamá. Entonces, esta María lo que está haciendo es no está mirando a sus hijos, sigue mirando a mamá. Entonces a ella hay que decirle, deja de mirar a mamá. Ella lo hizo como pensó que era mejor. Sus motivos tendría para no hacerlo. A ella tampoco se lo dijeron, seguramente. Pero tú puedes hacerlo diferente. Debes hacerlo diferente. Empieza a hacerlo. Aunque te suene forzado, aunque suene artificial, empieza a decirles a tus hijos te quiero. Pero hazlo ya. Te quiero hijo por la mañana, te quiero por la noche. Empieza a hacerlo como automático, no lo vas a sentir, pero poco a poco sí lo vas a empezar a sentir, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a ella? Pues como te comento, sigue mirando a mamá, sigue siendo fiel a mamá y está dejando a sus hijos con esa misma herida. Tiene que cortarla. Y eso es el proceso de honrarla y soltar. Soltar. Mamá, tú lo hiciste lo mejor que podías, no sabías hacerlo diferente, te respeto, pero yo me permito hacer otra cosa con mis hijos. Siguiente historia. Dice, Juan, tengo un miedo irracional a la escasez. Gano bien, tengo ahorros, pero vivo con la sensación de que todo se va a acabar. Y comenta, mi abuelo lo perdió todo en su juventud. Bueno, ahí está siendo fiel al abuelo, está repitiendo por lealtad al abuelo eso mismo en su interior, aunque no sea real, y es muy importante que él pueda ir a honrar a su abuelo y hablar con él, ¿vale? Hablar con el abuelo es, como hemos hecho antes, me imagino al abuelo y le digo, abuelo, veo tu miedo a perderlo todo. ¿Qué está haciendo el abuelo? Avisarle, cuidado, 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 lo puedes perder todo como yo. El abuelo le quiere proteger, esté donde esté. Le quiere proteger y avisarle de que lo puede perder todo. Por eso siente esa sensación. Porque cuando un ancestro me quiere dar un mensaje, me lo va a dar a través de esa sensación de susto, de ansiedad. Lo pierdo. Hay que ir a hablar con el abuelo y decirle, abuelo, gracias por avisarme de esto. Ahora veo lo que tú has sufrido. Honro tu historia, pero no es la mía. Y yo me libero. Maravilloso, maravilloso, me encanta. Siguiente historia. Me encanta porque somos muy prácticos aquí. Sí, eso me fascina. Vale. Mi madre tuvo un aborto antes de que yo naciera. Nunca se habló de eso, pero yo siempre sentí que faltaba alguien. Como que esa sensación de vacío constante en mi vida. Wow. Bueno, esto me lo encuentro muchísimo y lo primero que tenemos que hacer, hay veces que hay personas que dicen, bueno, pues hablo con mamá, a veces mamá no está preparada para esto, pero ella lo puede hacer, reconocer a su hermano o a su hermana. ¿Cómo lo reconozco? Le pongo nombre y lo digo, reconozco que antes de llegar yo estabas tú
puedo volver a cerrar los ojos, imaginármelo. Y me va a llegar lo que era, niño o niña, te va a llegar. Ponle nombre. El primero que te venga, el primero que te salga y dile, reconozco que tú eres el mayor, antes de mí estabas tú, ahora te veo y te incluyo en mi sistema familiar. Gracias por llegar antes de mí, porque gracias a que tú te fuiste, nací yo. Y esto hay que hacerlo, porque a veces la mamá no está preparada. ¿Vale? Si la mamá de ella estuviera preparada, se lo puede decir a mamá. Mamá, vamos a ponerle nombre, vamos a hacer esto, compremos un pequeño detalle, un chupete, algo como para representarlo. Automáticamente ese vacío se va. Pero aunque mamá no esté presente para hacer esta lo práctica, puedes hacer tú. Hacerlo tú ya es sanador. Ya Por supuesto, ya estás reconociendo a tu hermano o hermana que llegó antes de ti. ¿Vale? Si ella tiene pues una relación más estrecha con mamá, se lo puede decir, oye mamá, si no, lo hace ella y suficiente y lo va a sentir, pero tiene que reconocer que antes de ella llegó alguien. Perfecto. Ana, mi hija de 7 años tiene pesadillas con una mujer vieja que la mira desde la puerta. No ha visto películas de terror. ¿Puede estar viendo algo del sistema? Está viendo a una ancestra que viene a darle un mensaje. Muy bueno, los niños, es que esto nos da para otro podcast con los niños lo ven todo. Sí. Esta niña está viendo a una ancestra suya que viene a darle un mensaje y es importante recibir ese mensaje porque si no va a seguir apareciéndose en los sueños de la niña. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mamá? Reconocerla ella. Simplemente sentarse como antes, cerrar los ojos, imaginarse a alguien aunque no la haya visto nunca y decir, te veo que estás apareciendo en los sueños de mi hija. No sé lo que nos vienes a decir, pero estoy dispuesta a escucharlo. ¿No quieres hacerlo con los ojos cerrados? En casa, tú sola, háblalo, dilo. Pero tiene que descargar a la niña de eso, porque como ella no lo quiere ver, o no puede, o no sabe cómo, le está llegando a la niña. Entonces esa ancestra tiene un mensaje. Hay que recibirlo, a ver qué es. Abrir unos registros. Se pueden abrir unos registros si esto no es suficiente, si dice las frases, si no es suficiente, hay que abrir unos registros y saber qué mensaje quiere dar. Interesante. Ok. La última historia dice, soy adoptada, no conozco a mi familia biológica. ¿Puedo hacer una constelación si no tengo información de mi árbol? Por supuesto, no es que pueda, es que debe hacerlo, porque ahí es donde, mira, las personas adoptadas sienten un vacío muy profundo porque les faltan piezas del puzzle, igual que cuando papá o mamá se van, sentimos que nos faltan piezas, un vacío profundo. Es muy importante que esta persona pueda constelar y sacar a su familia biológica. De hecho, las personas adoptadas siempre tienen 2 sistemas, el adoptado, el adoptivo y el biológico. Y tienen que trabajar a los 2. ¡Ah, wow! Sí, ellos tienen 2 sistemas. Y entonces con ellos tienes que trabajar con 2 espacios a la vez. Sí, tienes 2 sistemas. Entonces, si quiere saber, reconocer de dónde viene, puede sacarlo en constelaciones, puede abrir unos registros, ¿vale? Es muy importante. De hecho, las personas adoptadas es obligatorio que lo hagan porque si no, durante toda su vida van a sentir ese vacío. Qué potente. Priscila, me encanta estos ejercicios que estamos haciendo y yo creo que nos podríamos pasar todo el día contando historias para ver cómo se desenreda este nudo. Pero bueno, quiero ir ahora sí como a preguntarte a ti, ¿no? O sea, ¿qué es como lo más curioso o lo más asombroso que has visto durante este último tiempo dentro de una constelación? Bueno, pues justamente el otro día, hace unos pocos días, en consulta, viene una mujer, una paciente mía, y me cuenta lo siguiente. Cada vez que tengo relaciones íntimas con mi pareja, automáticamente tengo infecciones. Tengo picor, dolor, escozor, dice, es automático. Nosotros tenemos una relación bonita, nos queremos, he ido al médico y es que no hay nada y no encuentran nada. Y cada vez que tengo relaciones me pasa esto y no sé por qué. Abrimos sus registros y yo al canalizar lo que veo es algo muy curioso. Le digo, tu pareja cuando era niño me llega que fue abusado. ¿Sabes algo de esto? Ella se quedó estupefacta porque me dijo, solamente lo sé yo, es un secreto que él lleva guardando todos estos años. Y sí, así fue. Digo, vale, lo que nos está llegando de los registros es que ese secreto que él sigue llevando y que él lleva se está trasladando automáticamente a ti
cuando tenéis relaciones. Y ese secreto se ha transformado en esas infecciones que estás teniendo constantemente. Ella se quedó helada, o sea, era algo que dice, ¿cómo es posible que algo que es de mi pareja lo esté llevando yo? Y le dije aún más, digo, él probablemente tenga molestias, pero seguro que no te lo dice, porque a los hombres les cuesta muchísimo más hablar de esto. Entonces ella me dijo, alguna vez ha comentado algo, pero nada como lo que me pasa a mí. Y esto ha sido un caso súper curioso, que no me había llegado algo así en todos estos años, pero me parece que es... ¿Y cómo lo resolviste? O sea, al final trajiste a la pareja. Claro. O sea, ¿cómo fue? Aquí viene la segunda parte. Yo le hice una sanación a ella, es decir, hicimos una regresión como para liberar de su cuerpo esa energía pesada que no le corresponde a ella y que es de su pareja. Pero yo le dije, si tu pareja no sana a su niño interior, si tu pareja no va a hacer esa regresión, a sanar estos abusos, es muy probable que esto te siga pasando. Al final, yo le dije la verdad, por mucho que hagamos en ti, él debe mirar esto, si no vas a seguir cargándolo tú. Entonces, yo le hice la sanación, pero hay que esperar porque su pareja a lo mejor no está preparado aún para esto o necesita más tiempo. Entonces, no le aseguré al 100% que haciendo esto ella se lo vaya a quitar. Porque si le está pasando a ella es porque es él ahora el que debe ver esto, debe trabajarlo. Y además están los dos en la dinámica de querer tener hijos también, pero también les está costando. Todavía no están en un proceso que digamos llevamos mucho tiempo, pero sí llevan un tiempecillo y ya se están empezando. Y yo le dije, bueno, esto él debe trabajarlo. Fíjate lo importante que es que nuestra pareja pueda ver sus propias heridas, porque las podemos estar cargando nosotras. Qué locura. O sea, con razón se dice que nuestras parejas son nuestros mejores maestros también, ¿no? Efectivamente. O sea, totalmente. O sea, está tan conectado, ese hilo está tan conectado que al final, pues, qué importante es escoger una pareja que sí. La pareja que vas a escoger es la que tiene las mismas heridas que tú, ni más ni menos. No vas a escoger a la mejor, no, vas a escoger a la que tenga las mismas heridas. O sea, esa persona que todo el tiempo dice, bueno, es que siempre me tocan los malos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí, por ejemplo, ¿no? Una persona que dice que siempre me tocan los chicos malos. No, ¿qué pasa? O sea, es tu herida la que está eligiendo, ¿vale? Fíjate, lo de los chicos malos, esto es importante. Tú no eliges al chico malo. El chico malo te llega y a ti te atrae porque tu sistema nervioso lo ve como familiar. Es decir, ¿cómo es posible que veas al chico malo como algo donde digas, me sienta, es familiar para mí? Pues porque tú en tu infancia muy probablemente has sufrido ese abandono de papá o de mamá, esa ausencia, ¿no? Sobre todo a las mujeres con el abandono de papá, nos hace tener esa dependencia emocional y elegir esos chicos etiquetados como malos o que más heridas nos van a causar. ¿Pero por qué? ¿Qué nos refleja? Claro, lo que sucede aquí es lo siguiente. Si mi sistema nervioso, yo, mi persona, mis emociones, he sufrido abandono de pequeña, eso lo siento familiar. Lo conozco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Elegir a un chico que también me recuerde y me haga sentir en familia. El dolor me resulta familiar. Me uno a él. ¿Qué pasa cuando viene un chico bueno, que me trata bien, que es respetuoso? Que digo, uy, qué raro, esto yo nunca lo he vivido, peligro. Nunca lo he vivido, peligro. Me voy y me vuelvo a acercar al malo, porque es lo que yo he vivido de pequeña. Si he vivido abandono, soledad, tristeza, me voy a acercar al que me va a causar eso. Busco lo que es familiar para mí, no lo que es mejor. Y eso no implica que hayas tenido un padre, o sea, que no haya habido ausencia física del padre. A lo mejor tenías un padre ahí, pero que no estaba presente emocionalmente para ti, ¿no? Esto me pasa mucho, sobre todo en los comentarios. Yo tuve a mi padre conmigo en casa y aún así elijo al chico malo. Mira, que tu padre esté sentado en el sofá viendo la tele no significa que esté presente. Que tu padre viva en la misma casa que tú no significa que esté presente, ¿vale? Que papá esté presente significa que te da un beso por las noches antes de acostarte, que te pregunta cómo te ha ido el colegio, que juega contigo, que si te pasa algo está ahí presente, que te hace cosquillas. Ese es el papá presente, el que está, el que te dice que te quiere, que te da un abrazo, no el que se va a trabajar todo el día, no el que ves una vez al mes. Ese no es el papá presente, ¿vale?
Incluso, fíjate, puede ser que papá haya estado contigo, te haya querido, te haya dado esos abrazos y aún así tú sigas teniendo un reclamo hacia papá. ¿Por qué? Es que es así, a veces tenemos reclamos a papá. Okay. Siempre pasa, ¿no? Porque no fue suficientemente cariñoso, no llenó porque tus el día expectativas. tal, efectivamente, ¿no? Entonces crecemos así con esas expectativas. Entonces, ¿qué expectativas tengo yo con mi padre que no ha cumplido? Esta es la pregunta clave para las mujeres. ¿Qué debería de haber hecho papá y no ha hecho? Y ahí me voy a dar cuenta de qué sigo reclamándole yo a papá. Wow. Porque se va a reflejar en mis parejas, pero de frente. Y pasa también con las mujeres que han vivido como, bueno, mujeres, hombres, en sobreprotección, ¿no? Lo mismo que decías, el ejemplo de la madre, ¿no? Constantemente que estás encima del hijo. Sí, Y puede pasar también con la mujer, con la figura del padre, ¿no? El padre que nunca, o sea, la pareja que nunca es suficiente. ¿No? Eso pasa también al revés. Cuando he tenido a papá que a lo mejor me ha sobreprotegido, pues todos los hombres que yo tenga nunca le van a parecer bien a papá, siempre les va a buscar alguna pega. Pero ahí lo que sucede, como antes, es que papá, si mi padre es muy posesivo o muy controlador conmigo, siendo yo mujer, lo que está pasando es que papá se está colocando como mi pareja, no como mi padre. Ya se quiere colocar como pareja. ¿Por qué? Porque no quiere resolver la relación con mamá, que es con quien realmente la tiene que resolver. Y se comporta conmigo como si fuera mi pareja. Okay. Esto no te conviene, no salgas así vestida, no te pintes tanto, no hagas esto. Hay muchos papás así. ¿Vale? Entonces es importante que la mujer que lo reconozca empiece a situarse en su lugar, porque si no pasa exactamente lo mismo. Muy bien. Para estas mujeres que a ti te ha pasado y comentabas, ¿no? Que han sido madres de sus madres, ¿no? Han asumido el rol de mamá de tu mamá. ¿Cómo se ve reflejado esto en tu vida? Porque a veces malinterpretamos, ¿no? Esto, a ver, es que yo tengo que honrar a mi madre y apoyarla en todo, darle consejo, no dejarla sola, ¿sabes? Entonces, ¿cómo sé que estoy teniendo un vínculo sano? ¿Y cómo sé que ese vínculo ha pasado el límite de lo que es la figura de la madre? Aquí voy a decir algo que le va a ayudar a muchas personas. La diferencia entre ayudar y salvar. Cuando yo ayudo a alguien, estoy haciendo algo por él que él mismo no puede hacer, pero no puede hacer de verdad. Cuando estoy salvando a alguien, estoy haciendo algo por él que él puede hacer por sí mismo. Esto es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo salvo a mamá? Primero, que no estoy mirando mi vida. Segundo, que soy huérfana de madre. No tengo madre, porque soy yo su madre, ¿vale? Tercero, que estoy quitándole el puesto a mi abuela. Tengo que respetar a mi abuela. Yo no me puedo colocar de madre de mi madre cuando mi madre ya tiene a la suya, que es mi abuela. Haya pasado lo que haya pasado entre ellas, se lleven mejor o peor, me guste más o menos, mi madre tiene a su madre. Yo no puedo ponerme por encima de mi abuela y lo hacemos. Siguiente, la mamá, que es salvada por la hija, suele ser una madre victimista. Siempre le pasa algo, siempre necesita algo, siempre se queja de algo. Entonces esa niña, ¿qué hace? Pues aprende a cuidar a mamá, salvar a mamá, resolverle todo a mamá. Si no tiene dinero, yo le doy dinero. Si necesita ir a algún sitio, yo la llevo. Pierdo mi propia vida, dejo de mirar a mis propios hijos, porque soy mamá de mi mamá, que a mis hijos no les miro a mi mamá. Y esto poco a poco me va introduciendo en una tristeza profunda y en un vacío, porque no tengo a mi madre, estoy huérfana, soy yo su madre, y además siempre la veo como pobrecita, pequeña, hay que salvarla, tengo que estar ayudándola, es mi deber como hija, esto lo escucho mucho, sí. Es mi deber como hija y como buena hija que soy, debo ayudar a mi madre. Y me encuentro casos de económicamente, etcétera. Eso afecta a tu economía, muchísimo, claro. Estás teniendo una fuga de dinero que no te corresponde, al revés. En todo caso, mamá me tendría que dar dinero a mí, no yo a ella. Pero esto está muy normalizado. Sí. Sobre todo en los países de Hispanoamérica me lo encuentro muchísimo. Mandar dinero allí a mamá todo el rato, todo el día. Entonces, claro, ¿qué pasa? Mamá se acomoda. Y otra cosa importante, nunca va a ser suficiente lo que hagas por mamá. Nunca ella se va a sentir saldada.
porque no es contigo, es con su madre y su padre. Todo lo que tú hagas para mamá nunca va a ser suficiente para ella. Nunca, da igual cuánto dinero le des, lo bien que le hables, cuánto la cuides o cuánto tú le cumplas sus deseos, nunca será suficiente y te vas drenando cada vez más. Importante, pongo límites. Okay. No, mamá. No, mamá. Esto es fundamental. Me voy a sentir culpable, me voy a sentir mal y me voy a sentir la peor hija, sí. Pero aún sintiendo eso, empieza a decir, no, mamá, ya no hago esto más. Yo te quiero, mamá, pero esto no lo hago. Empezamos ahí a romper ya ese patrón. Qué fuerte. ¿Vale? Poco a poco, como tú puedas, pero la palabra no a mamá tiene que empezar a estar ya. Porque si no tu vida se va, es que se te va la vida, años y años. ¿Cuántas mujeres me he encontrado en consulta que llevan años cuidando de mamá de una forma totalmente tóxica, sin tomar su vida? Es que no se entere mamá de que me voy a ir de vacaciones porque claro, no me la voy a llevar a ella y se va a sentir, o no le voy a decir a mamá que no le digas a mamá tal cosa, vamos con secretos para que no se sienta mal. Esto hay que cortarlo y la palabra no es fundamental. Maravilloso. Bueno, por último, aquí es que podemos hablar solo de esto, ¿sí? También más profundo, Tu muñequito de la ovejita negra me está haciendo ojitos, ¿sabes? Entonces quiero prestarle atención. A ver, ¿por qué has traído la oveja negra y qué simboliza eso? Que lo escuchamos mucho, ¿no? Yo soy la oveja negra de mi familia. A ver, ¿cómo se ve reflejado eso en un sistema? Bueno, pues aquí tenemos a nuestra querida oveja negra, ¿vale? Que ha venido a representar. Es esta persona, la oveja negra, que siempre está en contra de la familia. Ella siempre lleva la contraria, o él. Todo lo que dice la familia no le gusta, se está dedicando a algo que la familia no lo ve bien. Ella siempre va en contra de todo, ¿vale? La oveja negra es la que ha venido a sanar el clan familiar. Atención a todas las ovejas negras que nos estén viendo, ¿vale? Voy a poner aquí a la familia. La miran con ojos de, mira esta, siempre igual, siempre está haciendo lo que quiere, no nos hace ni caso, ella va por su lado. Pues esta es la que ha venido a sanar el clan, la que ha venido por fin a romper todos estos patrones que todos los demás están llevando, ¿vale? Entonces, si tú eres la oveja negra, estás haciendo algo que a tu familia no le parece bien. Por ejemplo, te dedicas a algo que no les gusta. Me lo invento, todos son médicos y tú eres pintor. ¿Por qué no te hiciste médico? Porque eres la oveja negra. Okay. O tienes una pareja de un país que a ellos pues no les gusta, eres la oveja negra. O estás viviendo en una ciudad que diferente a la ciudad a la que viven todos ellos, la oveja negra. La que viene a sanar, a romper, a sacar los secretos ocultos y a dejar ya por fin de cumplir todos estos patrones que hay aquí, que esta persona considera tóxicos y que no quiere repetir en sus descendientes. O sea, la oveja negra es la más importante del clan. Interesante. Me lo he encontrado mucho. Ella cree en la espiritualidad, le gustan los registros akáshicos, las constelaciones, y sus padres dicen, tú estás loca, ¿qué haces siempre con tus cosas? Esta es la oveja negra la que ha venido a sanar el clan. Pero esto, o sea, ¿esta oveja negra nace o se hace? O sea... Bueno, es las dos cosas, nace y se hace. Tú naces con un propósito de vida, ¿vale? Okay. Tú tienes tu propósito ya en la vida. Y hablando del propósito, no tiene por qué ser algo enorme. Yo he venido a ser astronauta, ¿no? Sí. Quizás tu propósito es sanar la relación con mamá y punto. Y no pasa nada, ¿vale? Esto del propósito de vida es algo que me preguntan muchísimo en registros. Y yo siempre digo lo mismo. Mira, tú este mes tendrás un propósito y el siguiente otro y así. Okay. ¿Vale? Entonces, esta persona nace con esta información ya en su alma, porque lo ha elegido, y esta persona sufre mucho, porque le excluyen. Suele ser el excluido. Siempre estas personas que son la familia no la entienden, no la comprenden. Entonces, y cuando va creciendo en el día a día, en su familia, es niño, sigue creciendo, va viendo todo lo que no le gusta de aquí
y se pregunta, bueno, ¿y por qué tengo yo que hacer esto? Esta oveja negra en un momento determinado puede ser la oveja blanca. Sí. Tú puedes estar al principio con tu familia, Claro. haciendo todo lo que ellos quieren. Voy a hacer caso a mamá, papá, sí. Y llega un momento que hay una ruptura. Sí. Y dices, ya no puedo más. Y entonces empiezas a convertirte en la oveja negra. La que hace todo diferente, la que no concuerda con lo que dicen ellos, la que suelta verdades. Me he encontrado tantas ovejas negras en consulta. La que es capaz de mirar así Y decirles de a cada uno frente sus cosas, ¿no? y decirle, tú esto, tú lo otro. Esta es la persona más importante del clan. En serio, la que va a poder sanar finalmente, ¿no? Sí. Todo lo que no se dice, todo lo que se ha quedado Sí. como enquistado en la Efectivamente. familia. Y ella, pues con sus futuros hijos, estará quitándoles, ya estará rompiendo aquí Oh, un wow. montón de patrones para sus futuros hijos. Les está liberando, les está quitando todo ese peso. Si ella no estuviera, todo esto pasa aquí. Pero gracias a ella dice, no, se acabó. ¿Vale? Y entonces ella le salva a sus futuros descendientes de todo esto. Qué fuerte. Entonces, eso es como se ordena la oveja negra dentro del sistema, o cómo se pone orden. Ella tiene Sí. que hacer un trabajo muy importante, que es aceptarlos a ellos, tal cual son y como son. Oh, wow. Aceptar. No pelear contra Efectivamente. Entiendo lo que os sucede, entiendo que tengáis miedo, entiendo que no estéis de acuerdo, os acepto, pero yo sigo mi vida como yo quiero, elijo mi destino y yo os honro. No tiene que haber rabia, rechazo, odio, no, es acepto como sois, os quiero, pero yo elijo hacerlo diferente. Este es el orden, realmente. Efectivamente, ¿vale? Cuando dentro de ti has conseguido quitar, soltar y eliminar esas emociones de dolor, de rabia hacia ellos. Y cuando llega esa aceptación, eres libre y ya está ordenado. Y ya a tus descendientes, pues evidentemente les vas a quitar todo lo que puedas. A lo mejor no todo, pero muchas de las cosas las vas a quitar. Qué Decirle, por maravilla. ejemplo, dedícate a lo que tú quieras, hija. Estudia lo que te haga feliz, por ejemplo. O puedes elegir la pareja que tú quieras, no tiene por qué ser una persona concretamente de tal sitio o que se dedique a tal cosa. Eso lo que estás haciendo ahí es limpiar toda la carga que hay de dolor en tu sistema. Wow. Las ovejas negras, por favor, que se identifiquen, Sí. escriban en los comentarios Sí. cómo se siente vivir como oveja negra dentro Sí. de su sistema familiar. Maravilloso. Wow, cuántas cosas maravillosas he aprendido hoy. Así que nada, Priscila, si te parece, cerramos este espacio con alguna práctica de integración, ¿no? Yo creo que debemos llevarnos algo porque aquí nos hemos sacado un montón de cosas ya a trabajar. Todos tenemos muchos apuntes seguramente. Yo la primera. Y bueno, entonces, a ver, ¿cómo podemos integrar todo esto? No sé si nos quieres acompañar con alguna, no sé, apertura de registros, no lo sé, regresión, alguna meditación, algo para poder trabajar a partir de ahora. Danos tareas, Priscila, aquí nos encantan las tareas. Danos tareas para la siguiente semana. ¿Qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio para ir a ver a nuestro niño, nuestra niña interior. Es lo primero, porque es la base de todo. Esto se lo explico siempre a todo el mundo. La raíz de lo que te sucede es tu niño, tu niña. Así Ok. que yo creo que para que todas las personas que nos estén viendo vean a ver cómo está su niño interior, vamos a hacer un primer acercamiento a él. Pues listo, adelante. ¿Cómo nos ponemos? Tú compártenos cómo lo hacemos. Bueno, pues lo primero, vamos a estar tranquilos en el lugar donde estemos. Importante pues estar en casa, en un espacio tranquilo, que nada ni nadie nos moleste. Y lo primero que vamos a hacer todos es cerrar los ojos y vamos a empezar a hacer una respiración profunda. Vamos a respirar profundamente por la nariz y exhalamos por la boca. Y vamos a continuar haciendo respiraciones, bajando todas las sensaciones y emociones al cuerpo. Vamos a empezar a ver cómo está nuestro cuerpo. Vamos a sentir nuestros pies, nuestras piernas, que estén totalmente relajados. Vamos a detectar cualquier sensación de pesadez en el cuerpo y la vamos a relajar. Mientras vamos a seguir respirando profundamente por la nariz y exhalamos. Y vamos a intentar crear ese espacio de calma
Respirando de nuevo profundamente. Y muy despacito y poco a poco, mientras voy respirando, me voy relajando, sentado en el lugar donde esté, quiero que traigas a tu mente una imagen de tu niña interior, de tu niño interior, de ese niño que fuiste. Deja que sea la primera imagen que te venga. La primera. Mira a ver cuántos años tienes, cómo vas vestido, cómo es tu ropa y dónde estás. Visualiza bien a ese niño, a esa niña que fuiste, visualízalo, constrúyelo completamente. Mira el color de su ropa y respira. Y vas a ir allí, a donde está ella o él. Acércate. El adulto, la adulta que eres ahora, se va a acercar a ese niño, a esa niña. Y lo primero que vas a hacer es mirar cómo se siente. ¿Crees que está triste? ¿Que tiene miedo? ¿Está alegre? ¿Cómo está? Agáchate a su altura. Ponte a su lado y vas a decirle estas palabras. Dile: hola, gracias por estar aquí. He venido a verte. Y respiramos. Y se lo digo en alto. De nuevo, gracias por estar aquí. He venido a verte. Detecta si tu niño, tu niña te mira, si sabe si estás aquí o no. Puede ser que sí se dé cuenta o puede ser que no. No hay ningún problema. Permite que suceda lo que tenga que suceder. Acércate un poquito más y dile: ahora veo todo lo que has sufrido. Tú solo eras una niña. Solo eras un niño. Y tienes razón. Fue muy duro para ti. Y mira si te está mirando, si te ve, si te escucha. Busca en tu cuerpo el lugar donde estés sintiendo a tu niño interior, a tu niña interior. Si lo sientes en la garganta como presión, lo que te está diciendo es que hay muchas cosas que has callado de niño, muchos secretos que guardas. Si lo sientes en la cabeza, es porque en casa había mucho ruido, muchos problemas, muchos gritos. Si lo sientes en el pecho, en el corazón, ese niño está triste. Ha sentido mucha tristeza durante su infancia. Si sientes a tu niño en el estómago, ese niño, esa niña ha sentido mucho miedo y se le ha quedado guardado ahí. Ha sentido mucha ansiedad. Si lo sientes en cualquier otra parte del cuerpo, igual puedes detectar si es una sensación ligera o pesada, agradable o desagradable, cálida o fría. Y vas a respirar. Y te colocas las manos en el lugar donde sientas a ese niño, a esa niña. Y según lo que hayas sentido, se lo dices. Ahora veo que has callado mucho. Ahora veo que has sentido miedo. Ahora veo que has estado muy triste. Y respiramos. Vamos a ir reconociendo todo lo que ese niño, esa niña ha sufrido en su interior. Y vas a decirle a ese niño: ahora lo veo, te veo y estoy aquí para darte lo que necesitas. A partir de hoy ya no estás más solo, ya no estás más sola. A partir de hoy yo te protejo,
yo te doy seguridad. Y respiramos profundamente y vamos a ver si ese niño o esa niña quiere darnos un abrazo. No lo vamos a forzar. Podemos preguntarle, ¿te puedo dar un abrazo? Si el niño quiere, lo que vamos a hacer es coger nuestros propios brazos y cruzarlos, respirar profundamente, abrazar a ese niño, a esa niña, y cruzo mis brazos y lo abrazo fuerte. Quiero que sientas su olor, su pelo, su cuerpo pequeñito. Ese niño lleva mucho tiempo esperando tu abrazo. Y respiras, y mientras respiras vas a abrir la boca y vas a decir, ahora recupero esa parte de mi alma que se quedó atrapada en mi niña interior. Y cojo aire por la boca y lo suelto. Muy bien, así entra. Poco a poco voy bajando los brazos. Si mi niño no me ha querido abrazar, no hay ningún problema. No le obligo y le digo, estaré aquí esperándote siempre, ya no me marcharé. Y puedes coger de la mano a ese niño, a esa niña, y te lo vas a llevar a un lugar bonito, a un parque, donde haya un tobogán, un columpio. Quiere jugar, es un niño. Vamos a permitirle que lo haga. Y te vas a quedar simplemente mirando. Siéntate enfrente de ese parque y mira cómo juega. Y busca en tu cuerpo dónde sientes ahora la sensación de ver a tu niño o a tu niña jugando en el parque. Es una sensación totalmente diferente a la de antes. Memorízala bien, búscala en tu cuerpo. ¿Te sientes alegre, en paz? Mira cómo sube y baja, mira cómo se columpia, mira cómo sonríe. Está haciendo lo que debe hacer. Lo que todos los niños deben hacer, jugar. Y muy poquito a poco, cuando hayas memorizado bien esa imagen y esa sensación, poco a poco puedes ir muy despacito y sin movimientos bruscos, abriendo los ojos, muy despacito. Y quédate con esa sensación de ver a tu niño o a tu niña. Vale. Este ejercicio lo podemos repetir siempre que queramos, siempre, porque cada vez saldrán cosas diferentes. Qué bonito, o sea, lo he visualizado todo, he sentido todo. Qué bonito ejercicio como para empezar ese proceso de reconciliación con nosotras mismas, ¿no? Y efectivamente. empezar a tomar poder de esto, que al final la mayor transformación es la que podemos hacer desde adentro. Es que ahí efectivamente hay parte de todo. Muchísimas gracias, querida Priscila, por este espacio que nos has regalado. Ha sido maravilloso tenerte en el podcast. Muchas gracias. Los grandiosos y grandiosas que te han escuchado hasta este momento seguramente han sacado muchos aprendizajes, muchas tomas de conciencia, estoy segura de eso. Así que infinitas gracias también de parte de ellos para ti. Y para la gente que quiera explorar más de tu trabajo, ¿dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar, Priscila? Bueno, en mis redes sociales está en mi página web. Pueden coger cita individual conmigo, las hago online y presencial, funciona exactamente igual. Y tenemos también un montón de talleres para sanar la pareja, el niño interior, mamá, papá, todo esto que hemos estado hablando. Pueden ir a mi web y ahí tienen todos los talleres y todo lo que necesiten. Y todos son bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Priscila. Gracias por estar Gracias aquí. a ti. Y bueno, a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que ya tienes muchísima tarea. Yo quiero saber cómo lo has experimentado, si has aplicado y si aplicas esto durante esta semana. Por favor, vuelve nuevamente a este podcast en una semana o inclusive más tiempo, si tú quieres, cuando te apetezca, y cuéntame qué has sentido, qué cambios has visto en ti. Me encantará leerte. Y con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Bravo. Fantástico.